¿Y si todo lo que creíamos sobre los primeros americanos estuviera escrito en el capítulo equivocado de nuestra historia? ¿Y si las huellas que nos han dicho que marcan la llegada de la humanidad a este continente fueran solo las más recientes, impresas en una tierra antigua que ya había conocido a innumerables antes? Esta noche, exploraremos algo que se encuentra incómodamente al margen de la historia aceptada, algo que susurra desde herramientas de piedra enterradas a profundidades imposibles, desde paredes de cuevas pintadas con pigmentos que se niegan a encajar en nuestras cronologías, desde fragmentos de hueso que portan ecos genéticos que se suponía que no debíamos oír. Nos preguntaremos qué significa que los humanos llegaran a Sudamérica no hace 13.000 años, como insisten sus libros de texto, sino quizás 80, 90 o incluso 100.000 años antes del momento que hemos acordado llamar el comienzo. Si este tipo de historia te llama, esa que se niega a dormirse en los márgenes que le hemos trazado, quizás consideres unirte a nosotros. Dale a me gusta y suscríbete, pero solo si te atraen las preguntas que no se resuelven con claridad, solo si sientes la atracción de los misterios que se expanden en lugar de contraerse con el escrutinio. Y dime, donde quiera que estés en este mundo ahora mismo, dime en los comentarios desde donde la escuchas, porque esta historia nos pertenece a todos, a cada rincón de este planeta donde la humanidad ha caminado y dejado su testimonio silencioso en tierra y piedra. La narrativa que se les ha presentado es clara y lineal. Se desarrolla así. Los humanos evolucionaron en África, se expandieron gradualmente por el viejo mundo y luego, en un lapso relativamente reciente, hace unos 15.000 años, cruzaron el puente terrestre de Bering hacia América. El pueblo Clovis, con sus distintivas puntas de lanza diseminadas por Norteamérica, fue el primero. Antes de ellos, estos continentes estaban vacíos de presencia humana, una naturaleza virgen esperando la llegada de nuestra especie, la nombramos, la reclamamos y la llenamos con nuestras historias. Pero ¿y si esa historia no es el principio, sino simplemente un recuerdo? ¿Y si es el último capítulo de un libro cuyas primeras páginas han sido arrancadas, dispersas, enterradas tan profundamente que nos hemos convencido de que nunca existieron? En las áridas tierras altas de Brasil, en un lugar llamado Serra da Capivara, existen abrigos rocosos cuyas paredes dan testimonio de algo que nuestras cronologías no pueden fácilmente comprender. Las pinturas que allí se ven, figuras de ocre y carbón que danzan y cazan sobre la piedra, han sido datadas mediante métodos que deberían ser fiables, métodos que miden la descomposición de los elementos en los minerales que recubren los pigmentos. Algunas de estas dataciones datan de 25.000 años. Otras sugieren una antigüedad aún mayor. Y bajo los abrigos pintados, en la tierra estratificada de cuidadosas excavaciones, hay herramientas, lascas de piedra y núcleos trabajados que aparecen en capas que datan de 50, 60 e incluso 100.000 años. Los arqueólogos que trabajan allí les indicarán estas fechas. Les mostrarán las columnas estratigráficas, los registros minuciosos de lo encontrado y a qué profundidad, los informes de laboratorio con sus márgenes de error. Y luego, a menudo, observarán cómo la academia desestima su trabajo, sugiere contaminación, cuestiona la metodología o simplemente guarda silencio, porque lo que sugieren estas fechas contradice la historia que hemos construido. Sugieren que los humanos, o algo muy parecido a los humanos, estuvieron en Sudamérica decenas de miles de años antes de lo que se supone que debían estar en cualquier lugar cerca de las Américas. Imagina sostener una de esas herramientas de piedra ahora. Siente su peso, el descascarillado deliberado en un borde donde alguien, conscientemente, golpeó piedra contra piedra para crear una superficie cortante. Este no es un objeto natural. Es la intención manifestada, el propósito plasmado en vidrio volcánico o cuarcita. Y fue colocada en tierra que se formó durante una época en la que, según nuestros mapas de migración humana, nuestra especie aún estaba confinada en África y quizás apenas comenzaba a explorar Oriente Medio y el sur de Asia. ¿Quién lo hizo? ¿Quién caminó por esas tierras altas cuando el clima era diferente, cuando la cuenca del Amazonas guardaba otros secretos, cuando el mundo estaba configurado de maneras que solo podemos reconstruir a través de núcleos de polen y registros de hielo? Las preguntas se multiplican al dirigirnos a la costa, a un sitio llamado Monte Verde en el sur de Chile. Aquí, en una turba anegada que preserva la materia orgánica con una fidelidad inusual, los excavadores encontraron los restos de un asentamiento. No solo herramientas, sino también la madera de los cimientos de los refugios, restos vegetales que nos revelan la alimentación de la gente, incluso una huella, la impresión real de un pie humano prensado en arcilla junto a un antiguo hogar. Las dataciones de radiocarbono son claras, múltiples y consistentes, y todas se agrupan alrededor de 14.500 años atrás.
Esto solo fue suficiente para revertir décadas de ortodoxia que priorizaba a Clovis, porque Monteverde está en el sur de Chile, casi al final del continente, y si la gente estuvo allí hace 14.500 años, deben haber ingresado a América mucho antes para haber tenido tiempo de viajar esa distancia, establecerse y desarrollar el conocimiento local evidente en las especies de plantas que cosechaban. Pero incluso Monteverde, ahora aceptado con cautela, no es la capa más profunda. Debajo del nivel principal de ocupación en Monteverde, en estratos más antiguos, existen indicios de presencia humana anterior, con fechas que se remontan a quizás 30.000 años. Aunque estos siguen siendo objeto de intensos debates, publicados pero no aceptados, reconocidos pero no integrados en la narrativa general. Y luego están las huellas. En White Sands, Nuevo México, en el lecho seco de un antiguo lago, se conservan huellas de pisadas en piedra que antaño fue lodo. No son ambiguas. Son huellas humanas, claras impresiones de pies de diferentes tamaños que sugieren la presencia de adultos y niños caminando juntos sobre sedimento húmedo. Semillas de plantas acuáticas incrustadas en las mismas capas han sido datadas por radiocarbono, y estas dataciones tienen entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad. 23.000 años. Durante el último máximo glacial, cuando las capas de hielo cubrían Canadá y gran parte del norte de Estados Unidos, cuando existía el puente terrestre de Bering, pero el corredor entre las capas de hielo, que se suponía debía ser la ruta hacia América, estaba sellado, obstruido por hielo de miles de metros de espesor, intransitable. Y, sin embargo, hay huellas humanas, en Nuevo México. Los científicos que publicaron este trabajo emplearon múltiples métodos de datación, comprobándolos una y otra vez, porque sabían lo que afirmaban. Sabían cómo sería recibido. Y aún así, las huellas siguen ahí, grabadas en piedra, innegables en su forma y patrón, imposibles de explicar de otra manera que no sea lo que parecen ser. ¿Cómo llegaron allí? Si el corredor estaba cerrado, si el cruce de Bering era teóricamente posible pero la ruta hacia el sur estaba bloqueada, ¿de dónde venían estas personas? Quizás llegaron por mar. Quizás recorrieron las costas en botes, bordeando el Pacífico, avanzando hacia el sur por la ruta de las algas, recolectando recursos marinos, deteniéndose en desembocaduras de ríos y bahías protegidas, lentamente, a lo largo de generaciones, abriéndose paso por el borde occidental de las Américas. Esta es la teoría que ahora cobra fuerza, el modelo de migración costera, y cobra sentido dada la evidencia, las fechas, las huellas en Nuevo México y el asentamiento en Chile. Pero si la migración costera explica la presencia de gente en América hace 20 o incluso 30.000 años, ¿qué explica las herramientas encontradas en Brasil que datan de 3, 4 o 5 veces esa edad? Nos detenemos aquí, no es cierto, al borde de la comodidad. Sentimos que el terreno se vuelve incierto. Porque si esas fechas brasileñas son siquiera parcialmente correctas, si incluso las estimaciones más conservadoras de Serra da Capivara se sostienen, entonces no estamos hablando de una migración ligeramente anterior. Hablamos de una historia humana completamente diferente, una en la que las Américas fueron alcanzadas no una, sino posiblemente muchas veces, por diferentes poblaciones, en diferentes épocas, separadas por decenas de miles de años. Hablamos de llegadas tan tempranas que preceden al desarrollo de todo el conjunto de comportamientos humanos modernos que asociamos con la revolución del Paleolítico Superior. Hablamos de viajes realizados por personas que, aunque anatómicamente modernas, eran culturalmente distintas de cualquier grupo del que tengamos registros precisos. Personas que navegaron océanos y continentes que supusimos que nunca vieron, utilizando tecnologías que se han disuelto casi por completo en la Tierra y el tiempo. Consideremos la evidencia genética, porque también se niega a actuar según el guión. Cuando los científicos secuencian el ADN de restos antiguos y poblaciones indígenas contemporáneas en las Américas, encuentran patrones que, en su mayoría, respaldan una entrada relativamente reciente, una población fundadora que divergió de sus ancestros del este asiático hace entre 15 y 20.000 años. Esta es la señal principal, la voz genética más potente. Pero hay voces más discretas, anomalías en los datos, linajes que no encajan del todo, haplogrupos que aparecen en lugares inesperados o con frecuencias inesperadas, rastros de mezcla que sugieren contacto con poblaciones de las que no tenemos ningún otro registro. Algunos investigadores han propuesto poblaciones fantasma, grupos que contribuyeron genéticamente a los pueblos posteriores, pero que no dejaron rastro arqueológico, o cuyos rastros aún no hemos reconocido. Y luego están los restos verdaderamente antiguos, los pocos individuos con la edad suficiente para secuenciar y comparar su ADN.
Lúcia, el esqueleto de Lagoa Santa en Brasil, datado en más de 11.000 años, presentaba rasgos craneales que se parecían más a los de los indígenas australianos o africanos que a los de los nativos americanos posteriores o los asiáticos orientales modernos. Durante años, fue un enigma, una anomalía morfológica que sugería quizás una migración anterior de una población de origen diferente. Estudios genéticos posteriores han complicado, pero no resuelto por completo, su historia. El ADN nos indica que pertenece a linajes ancestrales de los nativos americanos posteriores, pero su apariencia física plantea interrogantes sobre la variación, la selección y si las poblaciones fundadoras de las Américas fueron más diversas de lo que imaginamos. Y si el pueblo de Lucia fuera descendiente de una oleada anterior, una que había estado en América el tiempo suficiente para desarrollar características físicas distintivas adaptadas a diferentes entornos? ¿Y si sus huesos nos susurran sobre llegadas que hemos borrado de la cronología? Observe la distribución de ciertas prácticas culturales, símbolos y tecnologías que aparecen a ambos lados del Pacífico en momentos que no se ajustan a nuestros modelos de contacto. El uso de patrones geométricos específicos en el arte rupestre, la presencia de ciertos tipos de embarcaciones, el conocimiento de plantas medicinales que crecen en ecosistemas similares. Parte de esto se puede explicar por la invención paralela, por la idea de que los humanos en entornos similares que enfrentan desafíos similares desarrollarán independientemente soluciones similares. ¿Pero todo esto? Cada coincidencia, cada similitud, siempre independiente, sin indicar nunca contacto ni una ascendencia profunda. ¿Compartida? Se dice que antes del contacto continuo con los europeos en el siglo XV, América y el resto del mundo estuvieron separados, aislados durante más de 10.000 años. Sin embargo, Thor Heyerdahl navegó en una balsa desde Sudamérica hasta la Polinesia para demostrar que era posible. Si bien sus teorías específicas sobre la dirección de los asentamientos fueron ampliamente refutadas por evidencia posterior, el viaje en sí demostró que los pueblos antiguos con embarcaciones sencillas pudieron haber realizado tales travesías. Si los polinesios llegaron a la isla de Pascua, uno de los lugares habitados más remotos de la Tierra, alrededor del año 300 después de Cristo, y posiblemente hicieron contacto con Sudamérica, como lo sugiere la presencia de batatas en la agricultura polinesia, entonces ¿por qué es tan difícil imaginar a marineros anteriores, de cualquier número de pueblos costeros alrededor de la cuenca del Pacífico, haciendo viajes similares en tiempos más profundos? El océano no es una barrera. Nunca lo ha sido para los humanos con intención y conocimiento. Es una autopista, una conexión, un medio por el que fluyen la cultura, los genes y las ideas, aunque sea lenta y esporádicamente. Y si el océano era crucible hace 5.000 años, o 3.000, o 1.000, ¿por qué no hace 20.000 años, o 50, u 80? Sabemos que el Homo erectus, una especie que precedió a los humanos modernos, llegó a las islas de Indonesia hace más de 1.000.000 de años, travesías que requirieron algún tipo de embarcación, por rudimentaria que fuera. Sabemos que los humanos modernos llegaron a Australia hace al menos 65.000 años, un viaje que requirió embarcaciones capaces de cruzar aguas abiertas, ya que incluso en los niveles más bajos del mar, no existía un puente terrestre hacia Australia. Si nuestros antepasados pudieron cruzar las aguas hacia Australia hace 65.000 años, no podrían haber cruzado también el Pacífico, aunque al principio de manera accidental, arrastrados por corrientes y tormentas, llegando a costas que no esperaban, a veces pereciendo, a veces sobreviviendo, a veces estableciendo pequeñas poblaciones que persistirían durante un tiempo o se desvanecerían, dejando solo las huellas más tenues en piedra, hueso y tierra. Piense en lo que significa para una población dejar un rastro arqueológico que sobreviva decenas de miles de años. Piense en las condiciones requeridas, la química del suelo adecuada para preservar los huesos, los patrones de sedimentación adecuados para enterrar los artefactos sin destruirlos, la estabilidad geológica adecuada para mantener esas capas intactas hasta que lleguen las excavadoras modernas con sus paletas, cepillos y unidades GPS. La mayor parte de la presencia humana no deja huella permanente. La mayoría de los campamentos, la mayoría de los viajes, la mayoría de las vidas se disuelven en el paisaje en cuestión de generaciones. La madera se pudre, la fibra se desintegra, incluso los huesos se desmoronan en suelos ácidos, y las herramientas de piedra, a menos que tengan una forma distintiva, pueden confundirse con roca fracturada naturalmente. Así que cuando encontramos algo, cuando encontramos una piedra trabajada o un hogar o una huella preservada contra viento y marea, debemos entender que no estamos viendo la totalidad de la presencia humana sino la fracción más pequeña, los sobrevivientes improbables, los momentos únicos en 1.000.000 en que las condiciones se alinearon para salvar la evidencia.
¿Cuántos asentamientos se han erosionado a lo largo de las costas que ahora están bajo el agua, ahogados por la crecida del mar tras el fin de la última glaciación? ¿Cuántos valles fluviales que antaño fueron ricos hábitats están ahora sepultados bajo cientos de metros de sedimentos o arrasados por milenios de inundaciones? Buscamos el pasado con la convicción de que la mayor parte se ha perdido, es irrecuperable, y lo que encontramos casi con certeza no representa la totalidad. Es el accidente, la excepción, el milagro de la preservación. Y si los pocos sitios brasileños con fechas anómalamente antiguas son la excepción, ¿qué dice eso sobre la regla? ¿Qué dice eso sobre la posibilidad de una presencia humana anterior y generalizada que simplemente no se conservó en los contextos que excavamos, o que excavamos pero malinterpretamos, o que encontramos pero rechazamos porque las fechas no encajaban? La ciencia es conservadora por diseño, y esto suele ser positivo. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria, y no debemos refutar los modelos establecidos a la ligera. Pero el conservadurismo también puede convertirse en dogma, y cuando múltiples líneas de evidencia, provenientes de múltiples sitios y utilizando múltiples métodos, apuntan a una mayor antigüedad, ¿en qué momento dejamos de llamarlas anomalías y comenzamos a llamarlas datos? En Serra da Capivara, los excavadores llevan décadas documentando sus hallazgos, publicándolos en revistas con revisión por pares, organizando congresos internacionales e invitando a la crítica a examinar la estratigrafía y los métodos de datación. La evidencia no ha sido refutada, sino más bien ignorada, descartada y tratada como problemática en lugar de potencialmente revolucionaria. ¿Por qué? Quizás porque aceptarlo requeriría reescribir no solo una cronología, sino todo un marco conceptual. Requeriría reconocer que la historia humana es más caótica, menos lineal, más marcada por extinciones, aislamientos y capítulos perdidos que la narrativa progresista que preferimos. Significaría aceptar que la gente llegó a Sudamérica, se estableció quizás varias veces durante vastos periodos de tiempo y luego, posiblemente, se extinguió o disminuyó a un número tan pequeño que casi no dejó rastro, solo para que nuevas oleadas llegaran más tarde, sin saber de quienes habían llegado antes, comenzando de nuevo, construyendo de nuevo, inscribiéndose de nuevo en un palimpsesto cuyos escritos anteriores apenas podemos leer. Esta no es una historia cómoda. Es una historia de fracaso y olvido, tanto como de logros. Es una historia que nos recuerda que la presencia no garantiza la continuidad, que la llegada no asegura la supervivencia, que somos más frágiles en el tiempo profundo de lo que nos gusta admitir. Pero también es una historia de resiliencia asombrosa, de seres humanos que intentan lo improbable una y otra vez, cruzando vastas distancias con herramientas y conocimientos que apenas podemos imaginar, adaptándose a entornos desde el Ártico hasta los trópicos, desde los desiertos hasta las selvas tropicales, siempre avanzando hacia afuera, siempre probando los límites de donde podemos ir y cómo podemos vivir. Si hubo gente en Sudamérica hace 80.000 años, no eran Clovis. Ni siquiera eran sus ancestros, porque la genética no admite ese nivel de continuidad. Eran algo más, una rama que quizá terminó, un linaje que se desvaneció, dejando solo las piedras que trabajaban, el ocre que molían y el carbón que dejaban en fogones que desde entonces se han convertido en capas en la tierra. O tal vez sí contribuyeron, de maneras demasiado sutiles para que nuestros métodos actuales las detecten, a poblaciones fantasmas cuyos genes sobreviven en fracciones de 1% en las personas vivas, diluidos por llegadas posteriores, enmascarados por la señal dominante de migraciones más recientes, pero donde, no obstante, hay un susurro de profunda antigüedad en la doble hélice. No lo sabemos. Esa es la respuesta sincera. No lo sabemos, y la incertidumbre es parte de lo que lo hace tan convincente. Lo que sí sabemos es que las cronologías se siguen retrasando. Cada década, al parecer, aporta nueva evidencia de que hubo gente en América antes de lo que pensábamos. Primero fue Clovis, con 13.000 años. Luego, se empezaron a aceptar yacimientos pre-Clovis, con 14.000, 15.000. Ahora tenemos White Sands, con 23.000, y los niveles inferiores de Monte Verde, que sugieren aún más. La dirección del descubrimiento es constante, siempre más antigua, siempre más compleja. ¿Dónde termina? ¿O termina en absoluto? Consideremos de nuevo el arte rupestre, pues hay algo importante allí más allá de las controversias sobre la datación. El arte de Serra da Capivara y otros abrigos rocosos sudamericanos incluye huellas de manos, patrones geométricos, figuras de animales, escenas de caza y símbolos abstractos que se repiten a lo largo de grandes distancias.
Algunos de estos motivos también se encuentran en las tradiciones de arte rupestre de África, Europa y Australia, similitudes que parecen demasiado específicas para ser pura coincidencia. Sí, los humanos de todo el mundo tienen capacidades cognitivas similares y podrían crear símbolos similares de forma independiente. Sí, ciertos patrones geométricos pueden surgir de características universales de la neurología humana, fosfenos observados en estados alterados, estructuras inherentes al procesamiento visual. Pero cuando se observan las mismas configuraciones raras y específicas de líneas y puntos que aparecen en cuevas separadas por océanos y decenas de miles de años, uno empieza a preguntarse: ¿son estos recuerdos? Son información cultural transmitida a través de lapsos de tiempo y distancias inimaginables, llevada por poblaciones de las que hemos perdido el rastro, preservada en el medio profundamente conservador del ritual y el símbolo mucho después de que la cultura material que la acompañaba haya desaparecido. ¿O son evidencia de contacto, de reuniones entre grupos que asumimos que estaban aislados, de intercambio de conocimiento a través del mundo antiguo mediante redes que aún no hemos mapeado? Esto último parece imposible dados nuestros modelos actuales, pero lo primero parece casi más misterioso, porque sugiere que ciertos lenguajes simbólicos son tan fundamentales, tan profundamente arraigados en lo que significa ser humano, que surgen una y otra vez, o persisten a través de cada barrera que imaginamos que podría borrarlos. En la cuenca amazónica, existen terraplenes, enormes estructuras geométricas, zanjas y montículos que forman cuadrados y círculos de cientos de metros de ancho. Durante años, permanecieron ocultos bajo el dosel de la selva tropical, pero a medida que la deforestación ha despejado áreas, los estudios LIDAR los han revelado por cientos. Algunos datan de hace apenas unos miles de años, pero otros podrían ser más antiguos e indican sociedades sofisticadas con la organización y la mano de obra necesarias para mover inmensas cantidades de tierra. Apenas estamos empezando a comprender la complejidad cultural de la antigua Amazonía, a superar la idea de que la selva tropical era un territorio virgen y reconocerla como un paisaje modelado por la mano del hombre durante milenios. La terra preta, los suelos negros enriquecidos que se encuentran en toda la Amazonía, no son naturales, sino antropogénicos, creados por la ocupación intensiva y las prácticas agrícolas que transformaron la propia composición química del suelo. Si la Amazonía ha sido gestionada y modificada por los humanos durante mucho más tiempo y de forma mucho más extensa de lo que pensábamos, si allí surgieron y cayeron sociedades complejas dejando huellas que apenas ahora estamos aprendiendo a ver, entonces ¿cuántas otras suposiciones sobre el pasado se basan en ausencias de evidencia en lugar de evidencia de ausencia? ¿Cuántas veces hemos mirado un paisaje y lo hemos llamado prístino, natural, intacto, cuando en realidad era un jardín, un ecosistema gestionado, moldeado por personas que lo entendieron de maneras que hemos olvidado? Y si eso es cierto en la Amazonía ahora, ¿qué era cierto en ella hace 10.000 años, o 30.000, u 80.000? ¿Qué historias están escritas en la tierra que aún no sabemos leer? Los estudios de ADN continúan perfeccionándose, incorporando al análisis individuos más antiguos, muestreando poblaciones contemporáneas más diversas y aplicando modelos computacionales más sofisticados. Cada año, el panorama gana en precisión, pero también en complejidad. Donde antes hablábamos de una sola migración, ahora hablamos de pulsos, de retromigraciones, de extinciones y reemplazos localizados. Hablamos del estancamiento beringiano, una hipótesis que sostiene que la población fundadora de América pasó varios miles de años aislada en el puente terrestre de Bering, adaptándose a condiciones adversas, antes de que se abriera el corredor de hielo y pudieran desplazarse hacia el sur. Esto explica ciertas firmas genéticas, ciertos patrones de diversidad. Pero si hubo una población estancada esperando trasladarse al sur, ¿no podría haber habido también grupos anteriores que encontraron otras rutas, rutas costeras o incluso cruces más antiguos durante periodos interglaciares anteriores, cuando los niveles del mar y las configuraciones del hielo eran diferentes? El clima de la Tierra durante los últimos 100.000 años ha sido inestable. Ha habido oscilaciones, periodos cálidos y fríos, épocas en las que el nivel del mar estaba más bajo y existían puentes terrestres, épocas en las que el hielo se retiró y se abrieron canales. El último máximo glacial fue solo un episodio en una larga y compleja historia de cambios ambientales. Si imaginamos el movimiento humano como una respuesta al clima, como oportunista, entonces deberíamos esperar no un solo evento migratorio sino muchos intentos, algunos exitosos, otros no, a lo largo de todo el periodo de existencia de los humanos modernos. Y los humanos modernos han existido durante al menos 300.000 años, posiblemente más, dependiendo de cómo definamos los límites de nuestra especie.
Durante la mayor parte de ese tiempo, estuvimos en África, pero hace 100.000 años, empezábamos a aparecer en Oriente Medio, y hace 70 u 80.000 años, estábamos en el sudeste asiático y nos acercábamos a Australia. Entonces, ¿dónde radica la imposibilidad de que los humanos llegaran a América hace 80.000 años? Quizás no por Beringia, porque las condiciones no eran las adecuadas, el hielo y el nivel del mar no coincidían. Pero por alguna otra ruta, algún viaje costero, algún viaje accidental arrastrado por corrientes tormentosas a través del Pacífico. El Pacífico es vasto, sí, pero los humanos hemos cruzado distancias conceptuales aún mayores con menos. Hemos cruzado desiertos que deberían habernos matado, montañas que deberían habernos detenido, nos hemos adaptado a climas desde temperaturas bajo cero hasta temperaturas superiores al punto de ebullición. Hemos consumido alimentos que requerían un procesamiento minucioso para volverse no tóxicos y hemos sobrevivido en casi todos los entornos terrestres del planeta. Como especie, somos implacablemente expansivos, curiosos hasta la imprudencia, dispuestos a probar lo no probado y a ir a donde no hemos ido. ¿Por qué habría sido diferente América? ¿Por qué habría permanecido vacía, esperando, durante todas esas decenas de miles de años hasta que finalmente, en el último momento antes del fin de la edad de hielo, llegamos? Tiene más sentido, no, imaginar que lo intentamos antes, que algunos de esos intentos tuvieron éxito, al menos temporalmente, y que la historia que contamos ahora es solo el capítulo final, más exitoso y más documentado de un libro mucho más largo. Actualmente, hay investigadores que hablan abiertamente de múltiples oleadas de asentamiento, de la posibilidad de que los homininos presapiens incluso llegaran a América, impulsados por las mismas fuerzas climáticas y fortuitas que impulsaron al Homo erectus a través de Asia. Esto es más especulativo, menos respaldado por evidencia contundente, pero la pregunta merece la pena plantearse. Si los denisovanos llegaron al sudeste asiático y Melanesia, si los neandertales se extendieron por Europa y Siberia, si el Homo floresiensis sobrevivió en una isla de Indonesia hasta hace apenas 50.000 años, entonces el mundo, en tiempos remotos, estaba más poblado por diferentes tipos de humanos de lo que a menudo recordamos. Y algunos de esos humanos tenían habilidades marítimas, la capacidad de llegar a lugares aislados. Es completamente imposible que algún homínido, ya sea Homo sapiens u otra especie, llegara a América antes de las fechas que aceptamos actualmente. Imposible es una palabra fuerte. Improbable, sin respaldo en la evidencia actual, altamente especulativo, sí. ¿Pero imposible? La ausencia de fósiles no prueba su ausencia, especialmente en regiones donde la conservación es deficiente y la cobertura de los estudios es incompleta. América es extensa, y hemos excavado una fracción minúscula de sus paisajes. Cada año se descubren nuevos yacimientos, se publican nuevas fechas y se proponen nuevos modelos. El campo está en constante evolución, el consenso está cambiando, y lo que parecía cierto hace una generación ahora se cuestiona. Así es como debería funcionar la ciencia, revisándose ante nuevos datos, pero también significa que nuestros modelos actuales, por muy seguros que estemos de ellos, probablemente no sean la última palabra. Imaginemos, por el momento, que las dataciones profundas de Serra da Capivara son correctas, o incluso a medias. Imaginemos que hubo gente en Sudamérica hace 50.000 años, o 60, u 80. ¿Quiénes eran? Habrían sido anatómicamente modernos, ya que el Homo sapiens es la única especie con presencia confirmada en las regiones desde las que plausiblemente se originó dicha migración. Habrían tenido lenguaje, casi con toda seguridad, ya que el lenguaje parece ser muy antiguo en nuestro linaje, presente mucho antes del Paleolítico superior. Habrían tenido herramientas, conocimiento del fuego, ropa hecha de pieles o fibras vegetales, y comprensión de cómo encontrar alimento y agua en paisajes desconocidos. Habrían sido como nosotros, en todo sentido biológico, pero culturalmente, habrían sido profundamente diferentes, porque habrían vivido antes de la explosión de cultura simbólica que marca el Paleolítico superior, antes de la proliferación del arte, la ornamentación y los elaborados entierros que asociamos con el comportamiento plenamente moderno. O quizás no. Quizás poseían todas esas características y simplemente no hemos encontrado la evidencia o no la hemos reconocido. La evolución cultural no avanza al mismo ritmo en todas partes. Algunas poblaciones desarrollan ciertas tecnologías o prácticas tempranamente, otras más tarde, y el aislamiento puede preservar formas de vida arcaicas durante milenios. Si un grupo llegó a Sudamérica en tiempos remotos y luego quedó aislado de las innovaciones posteriores que ocurrieron en África o Eurasia, podría haber continuado con un conjunto de herramientas y una cultura que,
A nuestros ojos, parecían más arcaicas de lo que su biología justificaba. O podría haber innovado de forma independiente, creando tradiciones únicas que no reconoceríamos porque no encajan en nuestras tipologías, en nuestras expectativas moldeadas por las secuencias europeas y africanas. Imagínenselos moviéndose por un paisaje casi completamente diferente al que vemos hoy. El clima era distinto, más frío durante las glaciaciones, más húmedo o más seco en distintas regiones. La megafauna seguía siendo abundante, perezosos terrestres gigantes, gliptodontes, tigres dientes de sable y enormes osos, criaturas sin análogos modernos. Las comunidades vegetales se configuraron de manera diferente, especies que ahora están separadas por zonas climáticas crecieron juntas, los ríos corrían por cauces diferentes y las costas estaban a kilómetros de donde están ahora, porque el mar estaba más bajo y el hielo retenía el agua del océano encerrada en los glaciares continentales. Habrían caminado por playas ahora sumergidas, cazado en valles ahora sumergidos o enterrados, dormido en cuevas cuyas bocas se han derrumbado o se han llenado de sedimentos. El mundo que conocieron es casi completamente inaccesible para nosotros, eclipsado por el tiempo y la geología. Y si tuvieron hijos, y esos hijos tuvieron hijos, un linaje que se extiende a lo largo de miles de años, ¿a dónde fue? Persistió aislado hasta que llegaron oleadas posteriores y lo absorbieron, con genes fusionándose, culturas encontrándose y fusionándose de maneras que ya no podemos distinguir. O terminó, con poblaciones menguando ante los cambios climáticos, las enfermedades o simplemente la mala suerte, el tipo de estocasticidad demográfica que puede condenar a pequeños grupos aislados de otros. La extinción es la norma en el registro fósil, no la excepción. La mayoría de los linajes terminan. La mayoría de los experimentos con seres vivos fracasan, eventualmente. Pero el fracaso a través del tiempo profundo no significa que esas vidas no importaran, que esos viajes no fueran reales, que las huellas que dejaron en el barro antiguo sean menos significativas porque nadie descendiente de ellos sobrevivió para recordarlas. Estos fantasmas, estas posibles personas, nos persiguen porque nos recuerdan que nuestra presencia aquí no es inevitable, que la continuidad que sentimos con el pasado es frágil, que capítulos enteros de la historia humana pueden perderse tan completamente que discutimos si alguna vez existieron. Y, sin embargo, nos llaman desde las piedras, desde las capas profundas, desde las anomalías estadísticas de los datos genéticos. Nos piden que consideremos que la historia no es un solo hilo, sino una cuerda trenzada, hebras que se unen y se separan, algunas recorriendo toda su longitud y otras terminando abruptamente, todas entrelazadas en un patrón que solo podemos percibir vagamente, desde la distancia, sabiendo que nos faltan la mayoría de las fibras. Observe las similitudes culturales que se extienden por el Pacífico, el uso de ciertas plantas medicinales, la construcción de embarcaciones similares y la presencia de motivos mitológicos compartidos. Parte de esto se remonta a un contacto relativamente reciente, los viajes polinesios de los últimos 2000 años. Pero algunos patrones parecen más antiguos, más difíciles de explicar mediante el contacto documentado. Actualmente se entiende que la presencia de batata en la Polinesia antes del contacto europeo indica una interacción con Sudamérica, pero ¿cuándo comenzó ese intercambio? ¿Fue un evento único o múltiples intercambios a lo largo del tiempo? Y hay otros intercambios, otros contactos, que dejaron huellas demasiado sutiles o demasiado degradadas para que podamos identificarlas con certeza. Las corrientes oceánicas del Pacífico fluyen en giros, grandes patrones circulares que podrían llevar una embarcación averiada o una balsa a lo largo de miles de kilómetros. Se documentan viajes accidentales, pescadores arrastrados al mar y depositados en costas lejanas meses después, a veces vivos, a veces no a lo largo de decenas de miles de años. ¿Cuántos accidentes de este tipo podrían haber ocurrido? ¿Cuántas veces un pequeño grupo de Asia, Polinesia o incluso Sudamérica, desviado de su rumbo o viajando intencionadamente, habría desembarcado en una costa lejana e intentado forjarse allí? La mayoría de estos eventos no dejarían rastro. Un puñado de personas llegarían sin posibilidad de regresar, quizás sobreviviendo una o dos generaciones antes de que enfermedades, accidentes o violencia los exterminaran. Pero algunos podrían haber tenido éxito, podrían haberse encontrado con poblaciones existentes y unirse a ellas, o haber encontrado un nicho vacío y llenarlo, aportando material genético y cultural que se diluiría con el tiempo, pero nunca se borraría por completo. Este es el modelo de historia humana que la genética apoya cada vez más, no un reemplazo puro o una continuidad pura, sino un proceso desordenado y continuo de mezcla, de pequeñas poblaciones que absorben a los recién llegados, de genes e ideas que fluyen a través de fronteras porosas.
Si eso es cierto durante los últimos 10.000 años, el periodo para el que tenemos la mejor documentación, ¿por qué no sería cierto también para periodos anteriores? La historia humana profunda es una historia de encuentros, de poblaciones que se dividen y se reúnen, de aislamiento y reunión, de intercambio genético y difusión cultural que ocurren cuando y donde quiera que los grupos entran en contacto. Y las Américas, lejos de estar aisladas, pueden haber sido parte de esa red, aunque de manera tenue, aunque esporádica, durante mucho más tiempo del que hemos reconocido. ¿Qué significa esto para nuestra identidad, para los pueblos indígenas de las Américas, cuyas historias y narrativas de origen a menudo son desestimadas o sobreescritas por relatos científicos? Esta es una pregunta delicada, que se encuentra en la intersección de la arqueología, la genética, la identidad y la política. Muchas comunidades indígenas americanas tienen tradiciones orales que hablan de una profunda presencia en sus tierras de orígenes locales en lugar de migraciones de otros lugares. Durante mucho tiempo, estas narrativas fueron simplemente rechazadas por la ciencia, que insistía en los cruces del estrecho de Bering y en una llegada relativamente reciente. Pero si las fechas se siguen retrasando, si la evidencia de una presencia humana cada vez más temprana se acumula, ¿comienzan a converger las narrativas científicas y tradicionales? Si la gente ha estado en las Américas durante 20.000 años, o 30, o más, ¿en qué momento la migración de otro lugar se convierte en origen aquí, en algún sentido significativo? Un pueblo que ha estado en un lugar durante 1000 generaciones no es inmigrante. Es indígena, autóctono, de la tierra misma. La distinción entre llegar hace 20.000 años y haber estado siempre aquí se desvanece en la irrelevancia con el paso del tiempo. Y si hubo múltiples llegadas, múltiples poblaciones, entonces la historia no es la de un único evento fundador sino una historia compleja de diferentes grupos que llegaron en diferentes momentos, a veces reemplazándose, a veces mezclándose, a veces coexistiendo. Esto resulta incómodo para las narrativas que se basan en la pureza o el origen singular, pero es más honesto con la complejidad de la historia humana, que siempre y en todas partes se trata de movimiento, mezcla y cambio. La cuestión de quién fue primero se vuelve menos importante que la cuestión de quién estuvo aquí, cuándo y qué pasó entre ellos. En White Sands, las huellas incluyen las de niños, adolescentes, pequeños pies que siguen las huellas de otros más grandes, un momento de actividad familiar o comunitaria congelado en el tiempo. Datan de mediados del último máximo glacial, un periodo de inmenso frío y estrés ambiental. Y, sin embargo, aquí están, personas viviendo, viajando, existiendo en un paisaje que a menudo hemos imaginado como demasiado duro para la presencia humana. ¿Qué dice esto de su resiliencia, de su adaptabilidad, de que estuvieran aquí, prosperando lo suficiente como para tener hijos, para desplazarse por el territorio con un propósito aparente? No se trataba de refugiados desesperados que se aferraban a la supervivencia. Eran personas que conocían su entorno y poseían las habilidades y los conocimientos necesarios para vivir en él con éxito. Las huellas no son vacilantes ni errantes. Son seguras y decididas, las huellas de quienes pertenecían a su lugar. Y si estaban allí entonces, ¿quiénes fueron sus antepasados y hasta dónde se remonta ese linaje? Cada respuesta que encontramos genera nuevas preguntas, capas más profundas de misterio. Esta es la naturaleza de explorar el tiempo profundo, de intentar reconstruir eventos a partir de fragmentos, de ausencias, de las pocas cosas duraderas que sobreviven a la erosión incesante de milenios. Nunca conoceremos la historia completa. Se pierde demasiado, mucho depende de condiciones de conservación que escapan a nuestro control y de una suerte que no podemos replicar. Pero podemos saber más de lo que sabemos ahora, y el conocimiento se dirige hacia una mayor antigüedad, una mayor complejidad, más arribos y una mayor diversidad. El panorama seguirá cambiando, las líneas de tiempo seguirán siendo revisadas y la historia de los primeros estadounidenses continuará expandiéndose hacia atrás en el tiempo, y cada generación de arqueólogos y genetistas encontrará evidencia anterior y ampliará los horizontes de lo posible. Y en algún lugar, en capas que aún no hemos excavado, en sedimentos ahora bajo el agua o enterrados bajo ciudades o simplemente en lugares donde no hemos pensado en buscar, hay herramientas, huesos, huellas, carbón, los restos duraderos de vidas vividas hace tanto tiempo que parecen más un mito que una historia. Pero no son un mito. Son historia, nuestra historia, las profundas raíces de la presencia humana en este continente, raíces que se extienden más allá de lo que hemos estado dispuestos a ver. ¿Qué pasaría si los humanos hubiéramos llegado a Sudamérica 80.000 años antes de lo que pensábamos?
¿Qué pasaría si hubiéramos llegado varias veces, en múltiples oleadas, algunos dejando rastros y otros sin dejarlos, algunos persistiendo y otros desapareciendo, todos contribuyendo al palimpsesto de presencia que apenas ahora comenzamos a interpretar? La historia de la humanidad es aún más asombrosa de lo que creíamos, más marcada por la ambición y la adaptación, por el fracaso y la resiliencia, por los viajes a través de distancias imposibles y la supervivencia en lugares improbables. Entonces somos los herederos no de una sola migración, de un solo evento fundador, sino de innumerables intentos, de innumerables grupos valientes o desesperados que se lanzaron a lo desconocido, la mayoría olvidados, unos pocos recordados, todos parte de la gran dispersión humana que llevó a nuestra especie a todos los rincones de la Tierra. Las implicaciones se extienden a otras preguntas, a otras disciplinas. Si los humanos estuvieron en América antes, ¿contribuyeron a la extinción de la megafauna? La teoría habitual es que la llegada de los cazadores Clovis coincidió con la rápida extinción de mamuts, mastodontes, perezosos terrestres y muchos otros grandes mamíferos hace unos 13.000 años. Pero si los humanos estuvieron presentes antes, en menor número y durante periodos más largos, la historia de la extinción se vuelve más compleja. Quizás no se trató de una cacería repentina, sino de un proceso más largo. Poblaciones de animales y humanos coexistieron durante milenios antes de que el cambio climático, al final de la edad de hielo, inclinara la balanza. O tal vez las primeras poblaciones humanas eran demasiado pequeñas y estaban demasiado dispersas para tener un impacto significativo, y las extinciones realmente fueron impulsadas por poblaciones más grandes y más extendidas que llegaron después. O tal vez hubo múltiples pulsos de extinción, los primeros coincidiendo con llegadas humanas anteriores, y los hemos fusionado en un solo evento porque nuestra resolución cronológica no es lo suficientemente fina para distinguirlos. Las preguntas se multiplican, ramificándose como dendritas, y cada respuesta revela nuevas incertidumbres. Consideremos la evidencia lingüística, otra línea de investigación que tradicionalmente ha apoyado el poblamiento relativamente reciente de las Américas. Las lenguas indígenas de las Américas son asombrosamente diversas, cientos de familias lingüísticas distintas sin una relación clara con las lenguas del Viejo Mundo. Esta diversidad se ha interpretado como un indicador de un largo periodo de tiempo en que las lenguas divergieron, pero también como un indicador de múltiples poblaciones fundadoras que hablaban lenguas diferentes o de una rápida diversificación en aislamiento. Algunos lingüistas han propuesto conexiones profundas, macrofamilias hipotéticas que vinculan las lenguas americanas entre sí y con las lenguas siberianas o incluso circumpolares, pero estas propuestas siguen siendo controvertidas y criticadas por basarse en similitudes superficiales que pueden ser casuales. Si tuviéramos mejores métodos de reconstrucción lingüística, si pudiéramos rastrear el cambio lingüístico con la misma precisión con la que podemos rastrear el cambio genético, ¿qué nos dirían las lenguas sobre el poblamiento de las Américas? ¿Apoyarían una sola migración o varias? ¿Mostrarían evidencia de sustratos anteriores, lenguas habladas por poblaciones preexistentes y que influyeron en las llegadas posteriores? No lo sabemos, porque el lenguaje no se fosiliza y la reconstrucción más allá de cierta profundidad temporal se vuelve especulativa y los patrones se disuelven en ruido. Pero la diversidad está ahí, es innegable, y habla de una larga presencia, de poblaciones que se separan y evolucionan en aislamiento, del paso de tiempo suficiente para que la inteligibilidad mutua se pierda por completo. Y si ese proceso lleva miles de años, decenas de miles, entonces la diversidad lingüística que vemos es consistente con una llegada temprana, con raíces profundas en los continentes. La evidencia arqueológica continúa acumulándose y cada temporada de excavación aporta nuevos sitios, nuevas fechas y nuevos materiales al registro. En México, Centroamérica y Sudamérica, los investigadores están encontrando evidencia que retrocede la cronología y añade complejidad a la historia. La cueva de Chiquihuite, en México, ha arrojado fechas de hasta 30.000 años de antigüedad, provenientes de un sitio a gran altitud donde se encontraron herramientas de piedra en depósitos estratificados. Las fechas y las asociaciones son objeto de debate, pero el sitio se suma a la creciente evidencia de la presencia preclovis. En Uruguay, en Argentina, en Perú, hay sitios con fechas que oscilan entre 15 y 20.000 años, cada uno de los cuales agrega un punto de datos al mapa de la presencia humana temprana. Y los métodos de datación siguen mejorando, con nuevas técnicas que nos permiten fechar materiales que antes no podíamos fechar, refinar cronologías y contrastar resultados usando múltiples métodos independientes. La datación por luminiscencia ópticamente estimulada, que mide la última vez que los granos de sedimento estuvieron expuestos a la luz, permite datar capas sin material orgánico para la datación por radiocarbono.
La datación por series de uranio permite datar formaciones de calcita en cuevas, lo que permite determinar la edad de los artefactos o huesos encontrados en asociación. Cada método tiene sus fortalezas y limitaciones, y cada uno de ellos puede ser cuestionado, pero cuando múltiples métodos aplicados al mismo contexto producen resultados similares, la confianza aumenta. El proceso científico es un proceso de conclusiones provisionales, siempre abierto a revisión, pero también acumulativo, que conduce hacia mejores aproximaciones a la verdad. Y el peso acumulado de la evidencia ahora apoya la presencia humana en las Américas antes de Clodoveo, antes de 15.000 años y posiblemente, en algunos lugares, mucho antes aún. La pregunta ya no es si hubo gente anterior a Clovis, sino cuántas oleadas hubo, cuando llegaron, de dónde vinieron y qué les sucedió. Persistieron y se convirtieron en los ancestros de todos los nativos americanos posteriores, o algunos grupos se extinguieron y fueron reemplazados por los que llegaron más tarde. La genética sugiere principalmente una continuidad a partir de una única población de origen que divergió de los asiáticos orientales, pero con suficientes anomalías y casos atípicos como para mantener la pregunta abierta. Tal vez los primeros en llegar fueron pocos en número y contribuyeron solo marginalmente a la composición genética de las poblaciones posteriores. Su presencia fue detectable solo en los débiles rastros estadísticos que apenas estamos aprendiendo a identificar. O tal vez nuestros métodos son todavía demasiado rudimentarios y nuestro muestreo demasiado limitado para ver el panorama completo, y estudios futuros con ADN más antiguo y análisis más sofisticados revelarán una historia más compleja. Lo que podemos decir con confianza es que la narrativa está cambiando, que las viejas certezas han dado paso a una incertidumbre productiva y que esta incertidumbre no es un fracaso de la ciencia sino un signo de su vitalidad, su voluntad de cuestionar y revisar frente a nueva evidencia. ¿Y qué significa esto para ti, que estás escuchando ahora, donde quiera que estés en el mundo? ¿Qué significa que la historia de la llegada de la humanidad a las Américas es más antigua, más compleja, más misteriosa de lo que nos han contado? Tal vez significa que la historia es siempre más profunda de lo que imaginamos, que las raíces de nuestra presencia en cualquier lugar se extienden más allá en el tiempo de lo que nuestros registros pueden seguir. Tal vez significa que deberíamos tomar nuestras narrativas con ligereza, sabiendo que son construcciones construidas a partir de evidencia fragmentaria, sujetas a revisión a medida que nuevos fragmentos salen a la luz. Tal vez significa que todos somos migrantes, todos descendientes de personas que se mudaron, que cruzaron fronteras y se adaptaron a nuevos lugares, que llevaron consigo el conocimiento, los genes y las historias de donde vinieron y los mezclaron con lo que encontraron en los lugares a los que llegaron. No existen linajes puros, ni poblaciones no mezcladas, ni orígenes que no se remonten eventualmente a otro lugar. Pero sí hay raíces profundas, lugares donde la gente ha vivido durante tanto tiempo que ellos y la tierra se han moldeado mutuamente, se han convertido en parte de la historia del otro. Y si esas raíces se remontan a 20.000 años, o a 50, o a 80, entonces son tan profundas como pueden serlo en el contexto de la existencia humana moderna, lo suficientemente profundas como para que origen y llegada se confundan, lo suficientemente profundas como para que la distinción deje de tener significado. Nos quedamos, como siempre en estas exploraciones, con más preguntas que respuestas, con una sensación de la inmensidad del tiempo y la fragilidad de la evidencia, con humildad ante la complejidad del pasado. Pero también nos queda la sorpresa, el hecho asombroso de que las personas, seres humanos como nosotros en todo sentido esencial, cruzaron océanos y continentes, soportaron edades de hielo y cambios climáticos, se adaptaron a entornos que iban desde los bosques tropicales hasta la tundra ártica y dejaron sus huellas, por débiles que fueran, en piedra, hueso y tierra. Estuvieron aquí. De eso no hay duda. La pregunta es cuándo, cómo, cuántas veces, y cuáles fueron sus historias, historias que nunca recuperaremos del todo, pero que podemos vislumbrar en fragmentos, en la evidencia dispersa que dejaron atrás. En los abrigos rocosos de Brasil, las pinturas aún brillan con cierta luz, imágenes en ocre y carbón de manos, animales y símbolos cuyo significado solo podemos intuir. Algunas fueron realizadas recientemente, en tiempos históricos, y conocemos a sus autores. Otras fueron realizadas hace miles de años, por personas cuyos descendientes podrían aún vivir en la región o haber desaparecido por completo. Y algunas, si las fechas son correctas, fueron hechas hace decenas de miles de años, por personas que salieron de tiempos remotos y dejaron este registro, este testimonio de su existencia, estas huellas de manos impresas en piedra que decían, estuve aquí, vi esto, marqué este lugar. ¿Qué vieron al mirar desde esos refugios? Un paisaje completamente diferente al actual,
poblado por animales que ya no existen, moldeado por patrones climáticos que han cambiado. ¿Qué sabían? ¿Qué historias contaban sobre su origen, sobre los viajes que los trajeron aquí, sobre el mundo tal como lo entendían? Nunca oiremos sus voces, nunca sabremos sus nombres, nunca leeremos sus pensamientos. Pero podemos estar donde ellos estuvieron, tocar los muros que tocaron, ver las huellas que dejaron y reconocer en ellos el impulso humano. Fundamental de dar sentido, de crear, de dejar huella. Esto es lo que nos conecta a través del abismo del tiempo, no la genética ni el lenguaje ni la cultura, todos los cuales cambian, sino el simple hecho de la conciencia, de estar atento y querer que esa conciencia importe, que se registre, que persista. Cada pintura rupestre es una declaración contra el olvido, una negativa a ser olvidada. Y aquí estamos, decenas de miles de años después, encontrándolas, descifrándolas, contando sus historias lo mejor que podemos. Nos hemos convertido en el recuerdo que esperaban, en testigos de su existencia. En ese sentido, lo han logrado. Han vencido al tiempo, o al menos lo han engañado, y sus huellas perduran más que sus cuerpos, sus culturas, sus lenguas, todo menos las imágenes mismas y la capacidad humana de reconocerlas como parientes. Observamos esas huellas y sabemos, al instante, qué son. No necesitamos traducción ni explicación. Una mano es una mano, y el acto de presionarla contra la pared y soplar pigmento a su alrededor para dejar una imagen en negativo tiene un significado transparente: estoy aquí, esta es mi huella, recuérdame. Y si los recordamos, aunque no sepamos quiénes eran, aunque no podamos pronunciar sus nombres. Recordamos que existieron, que fueron humanos, que importaron. Esto es lo que nos ofrece el pasado profundo, no certeza o conocimiento completo, sino conexión, una sensación de continuidad con quienes vinieron antes, un reconocimiento de que somos parte de una historia mucho más grande y larga que nuestras vidas individuales o incluso nuestras civilizaciones. La historia de los humanos en Sudamérica puede remontarse a 80.000 años, o puede que no. La evidencia es fragmentaria, controvertida e insuficiente para generar consenso. Pero es suficiente para hacernos reflexionar, cuestionar y seguir buscando. Y el acto de observar, de plantear estas preguntas, de ampliar los límites de lo que sabemos, es en sí mismo valioso. Amplía nuestra percepción de lo posible, desafía nuestras suposiciones, nos recuerda que el pasado no es algo fijo y conocido, sino una frontera, un espacio que exploramos con las herramientas de la ciencia y la imaginación de los narradores. Estamos todos comprometidos en el mismo proyecto, tratando de entender de dónde venimos, cómo llegamos aquí, qué significa nuestra presencia en este planeta. Y cuanto más miramos, más complejas se vuelven las respuestas, pero también más maravillosas, porque la complejidad es la firma de la vida, de la evolución, de la historia. Las historias sencillas son satisfactorias, pero rara vez son ciertas. La verdad es confusa, llena de contradicciones y excepciones, sucesos que no encajan en el patrón y evidencias que apuntan en múltiples direcciones. Pero ese desorden es también riqueza, textura, el detalle que hace que una historia sea real y no un mito. El mito de los primeros americanos era simple y limpio, una única migración, un momento de llegada definido, un comienzo claro. La realidad parece ser múltiples migraciones, tiempos inciertos, diferentes grupos que llegan en momentos diferentes desde lugares diferentes, algunos teniendo éxito y otros fracasando, algunos dejando descendientes y otros desapareciendo, todo entretejido en un tapiz complejo del que apenas estamos empezando a ver su forma completa. Y esa es una historia mejor, más fiel a la experiencia humana, que siempre se trata de movimiento, mezcla, adaptación, supervivencia. No somos una especie que se queda quieta. No somos una especie que acepte límites. Exigimos, exploramos, lo intentamos, fracasamos, volvemos a intentarlo, y finalmente, llegamos a todos los entornos que pueden albergar vida humana e incluso a algunos que apenas pueden. Esta es nuestra naturaleza, nuestro don y nuestra maldición, este impulso incansable de ver qué hay al otro lado de la próxima colina, más allá del próximo río, más allá del próximo océano. Nos ha llevado a todos los continentes, a las montañas más altas y a los valles más profundos, a islas a las que nadie debería haber podido llegar y a desiertos que nadie debería haber podido cruzar. Y nos llevó a algunos de nosotros, hace mucho tiempo, a las Américas, tal vez muchas veces, de muchas maneras, hasta que finalmente llegamos en números suficientemente grandes y con tecnologías lo suficientemente efectivas para establecer una presencia permanente, para llenar los continentes, para convertirnos en indígenas. ¿Cuántos intentos precedieron a ese éxito?
Cuántos pequeños grupos desembarcaron en estas costas, observaron el paisaje desconocido e intentaron forjarse una vida, solo para desaparecer, dejando solo unas pocas piedras, huesos y capas de carbón que, con suerte, encontraríamos decenas de miles de años después. No lo sabemos, y quizá nunca lo sepamos, pero la posibilidad está ahí, escrita en las fechas anómalas, las huellas disputadas, los valores genéticos atípicos, las similitudes culturales que se extienden a través de los océanos. La posibilidad de que la historia humana en las Américas sea mucho más antigua de lo que nos han enseñado, que incluya capítulos que hemos olvidado o nunca conocimos, que las personas que llamamos los primeros americanos no fueron los primeros en absoluto, sino los últimos de una larga serie de llegadas. Y si eso es cierto, ¿qué cambia? ¿Tiene importancia práctica para nuestra vida actual saber que hubo gente aquí hace 80.000 años en lugar de 15.000? En cierto sentido, no. El pasado lejano es lejano. No nos paga las cuentas ni resuelve nuestros problemas inmediatos. Es una abstracción, una historia que nos contamos sobre el tiempo antes de la memoria viva. Pero en otro sentido, sí, importa profundamente, porque moldea cómo nos entendemos a nosotros mismos, nuestro lugar en el tiempo, nuestra relación con la tierra y entre nosotros. Si somos descendientes de personas que viajaron durante decenas de miles de años, que se adaptaron a cada entorno, que sobrevivieron a las edades de hielo y a las catástrofes climáticas, que perdieron poblaciones enteras y aún así persistieron, entonces llevamos esa resiliencia en nosotros, esa capacidad de resistir y adaptarnos. Y si las Américas han sido el hogar de los humanos por mucho más tiempo del que pensábamos, entonces los pueblos indígenas que estaban aquí cuando llegaron los europeos no son recién llegados sino portadores de una presencia que se remonta a los tiempos más profundos, raíces que llegan a eras que apenas podemos imaginar. Esto desafía las narrativas coloniales que desestimaban a los nativos americanos como primitivos o recientes, que justificaban el desplazamiento y el genocidio afirmando que la tierra no era realmente suya, que no habían estado allí el tiempo suficiente como para tener un verdadero derecho a ella. Si hubieran estado aquí 20.000 años, 50, 80, entonces ese argumento se derrumba por completo. Son tan indígenas como es posible serlo, su conexión con la tierra, medida en milenios, eclipsa los pocos siglos de presencia europea. Así que sí, importa. La historia importa. El tiempo remoto importa. No porque cambie lo que deberíamos hacer, debemos tratar a las personas con dignidad y respetar sus derechos sin importar cuánto tiempo lleven en un lugar, sino porque revela las historias que hemos contado para justificar nuestras acciones, las formas en que hemos usado cronologías y narrativas con fines políticos. Y cuando esas líneas de tiempo cambian, cuando la evidencia nos obliga a revisar nuestras historias, se nos da la oportunidad de revisar nuestra comprensión, de ver el pasado más claramente y tal vez de construir una relación más honesta con él. El pasado no se trata solo del pasado. También se trata del presente, de quienes somos ahora, de las identidades que construimos y las conexiones que reivindicamos. Y el pasado profundo, el tiempo más allá de la memoria o el registro, es especialmente poderoso porque es misterioso, abierto a la interpretación, un espacio donde el mito y la evidencia se entrelazan. Nunca tendremos certeza sobre los sucesos de hace 80.000 años. La evidencia es demasiado escasa, demasiado ambigua y demasiado vulnerable a explicaciones alternativas. Pero podemos tener especulaciones cada vez más fundamentadas, hipótesis basadas en los mejores datos disponibles, sujetas a prueba y revisión a medida que surjan nuevos datos. Este es el método científico aplicado al tiempo profundo, y es confuso, lento y a menudo frustrante, pero es la mejor herramienta que tenemos para acercarnos a la verdad sobre el pasado distante. Mejor que el mito, porque exige evidencia. Mejor que el dogma, porque acepta la incertidumbre y la revisión. Mejor que el silencio, porque sigue haciendo preguntas, sigue buscando, sigue intentando recuperar las historias que el tiempo ha intentado borrar. En definitiva, la cuestión de si los humanos llegaron a Sudamérica 80.000 años antes de lo que creíamos no es solo una cuestión fáctica sobre fechas y migraciones. Es una cuestión filosófica sobre cómo sabemos lo que sabemos, sobre cómo construimos narrativas a partir de fragmentos, sobre cómo equilibramos el escepticismo y la apertura, la cautela y la imaginación. Se trata de qué estamos dispuestos a creer, qué evidencia necesitamos y cuánta incertidumbre podemos tolerar. Y es una pregunta que nos reflexiona sobre nosotros, sobre nuestro propio momento en el tiempo, recordándonos que los futuros arqueólogos, genetistas e historiadores mirarán hacia nuestra era y la encontrarán tan fragmentaria, tan desconcertante, tan abierta a la interpretación como nosotros encontramos el pasado profundo.
Tendrán algunos de nuestros registros, algunos de nuestros artefactos, algo de nuestro ADN, pero no tendrán la historia completa, la experiencia vivida, la realidad subjetiva de lo que significaba estar vivo ahora. Construirán narrativas sobre nosotros, y algunas de esas narrativas serán erróneas, se basarán en malentendidos, evidencia incompleta o sesgos que no reconocen. Y revisarán esas narrativas a medida que encuentren nueva evidencia, y la historia de nuestro tiempo cambiará y se transformará tal como la historia del tiempo profundo está cambiando ahora. Esta es la condición humana, saber imperfectamente, entender parcialmente, estar siempre en proceso de revisión de nuestro conocimiento, sin llegar nunca a la verdad final sino siempre avanzando hacia mejores aproximaciones a ella. Y en ese movimiento, en esa conversación continua entre evidencia e interpretación, entre datos y narrativa, encontramos significado, propósito, una sensación de participar en algo más grande que nosotros mismos. Somos los que recordamos, los que miramos atrás, los que preguntamos qué pasó, los que intentamos recuperar lo perdido, los que damos voz a las piedras y a los huesos silenciosos. Y al hacerlo, nos convertimos en parte de la historia, otra capa del palimpsesto, otro conjunto de huellas en el largo viaje humano a través del tiempo. En algún lugar de Sudamérica, en un suelo que aún no ha sido excavado, puede haber herramientas, huesos, carbón, evidencia de presencia humana más antigua que cualquier otra que hayamos encontrado hasta ahora. O quizás no. Quizás las fechas anómalas sean errores, contaminación, mala interpretación, y la historia realmente comienza hace 15 o 20.000 años, no antes. Pero la búsqueda continúa, las preguntas siguen abiertas y la posibilidad flota en el aire como el aroma de la lluvia antes de una tormenta, prometiendo revelación, transformación, un cambio fundamental en cómo entendemos el pasado humano. ¿Qué pasaría si los humanos hubieran llegado a Sudamérica 80.000 años antes? ¿Qué pasaría si lo intentaran, fracasaran y volvieran a intentarlo, oleada tras oleada a lo largo de periodos de tiempo inimaginables, hasta que finalmente una oleada triunfara y diera origen a las poblaciones que los europeos encontraron, poblaciones que ya llevaban aquí más tiempo que cualquier historia escrita, más que cualquier civilización, más que cualquier monumento, ciudad o imperio? De este modo, estamos ante una historia no de llegada sino de persistencia, no de conquista de una tierra vacía sino de adaptación a través de épocas climáticas, no de un comienzo sino de una continuidad que se extiende más allá de nuestra capacidad de medirla con precisión. Y recordamos que la Tierra es vieja, mucho más vieja que nosotros, y que el tiempo humano, incluso el tiempo humano profundo, es una fina capa sobre el tiempo geológico, un breve momento en la larga historia del planeta. Pero en ese breve momento, hemos hecho cosas asombrosas, nos hemos expandido por todo el mundo, nos hemos adaptado a casi todos los entornos, hemos desarrollado idiomas y culturas y tecnologías de una diversidad y complejidad asombrosas. Y si parte de esa historia incluye viajes a Sudamérica hace 80.000 años, viajes que dejaron solo los rastros más tenues, poblaciones que surgieron y cayeron dejando apenas un susurro en el registro arqueológico, entonces eso hace que nuestra historia no sea menos significativa sino más, porque habla de la tenacidad de la curiosidad humana, el poder de la movilidad humana, la negativa a aceptar límites. Vamos a donde no deberíamos ir. Sobrevivimos a lo que debería matarnos. Nos hacemos preguntas que no tienen respuestas fáciles. Y seguimos buscando, excavando, analizando, porque lo desconocido nos resulta insoportable, el misterio es un desafío que no podemos rechazar. Esto es lo que significa ser humano, ser consciente del tiempo, preguntarse por el pasado, buscar nuestros orígenes, construir narrativas que den sentido a los fragmentos. Y cuanto más aprendemos, más complejas se vuelven esas narraciones, pero también más maravillosas, porque la complejidad revela profundidad, textura, el intrincado entrelazamiento de causa y efecto, adaptación y entorno, azar y necesidad. La historia del poblamiento de las Américas es una de las grandes narrativas de la prehistoria humana, y todavía se está escribiendo y se sigue desarrollando a medida que salen a la luz nuevas evidencias. Aún no conocemos su forma completa, su cronología completa, todas las migraciones, movimientos y mezclas que produjeron los pueblos indígenas que estaban aquí cuando comienza el registro histórico. Pero sabemos más de lo que sabíamos y sabremos más en el futuro, y cada nuevo conocimiento cambia el panorama, añade detalles, corrige errores y abre nuevas preguntas. Este es el proceso, el gran proyecto colectivo de comprender nuestro pasado, un proyecto que involucra a miles de investigadores de múltiples disciplinas que trabajan en diferentes lugares y sobre diferentes problemas, y todos contribuyen a un conjunto compartido de conocimientos. Nadie tiene el panorama completo.
Ningún estudio ofrece respuestas definitivas. Pero juntos, de forma acumulativa, el campo avanza y nuestra comprensión se profundiza. Y nosotros, como herederos de este conocimiento, como oyentes, lectores y buscadores, participamos en ese proyecto simplemente prestando atención, preocupándonos por estas preguntas, permitiéndonos preguntarnos, cuestionar y revisar nuestra comprensión cuando nueva evidencia lo justifica. Entonces, ¿dónde te encuentras ahora mismo, mientras escuchas esto? ¿Qué hora es donde estás y qué significa esta antigua historia para ti, en tu vida, en tu momento? Tal vez estás escuchando para quedarte dormido, dejando que la lenta cadencia de estas ideas te invada, el tiempo profundo y los eventos distantes crean un espacio donde tus propios pensamientos pueden desacelerarse, donde lo inmediato puede retroceder y lo vasto puede expandirse. Tal vez usted esté escuchando para aprender, buscando información, queriendo comprender los debates y la evidencia, las teorías en competencia y las conclusiones inciertas. Tal vez usted está escuchando porque está conectado personalmente con esta historia, porque sus antepasados estuvieron entre aquellos que viajaron a las Américas, cuyas huellas están en algún lugar de la larga cadena que conduce al pasado. Donde quiera que estés, cualquiera que sea tu conexión, eres parte de esto ahora, parte de la conversación humana en curso sobre de dónde venimos y lo que significa. Y las preguntas que hemos explorado esta noche siguen abiertas, sin resolver, provocativas. ¿Había gente en Sudamérica hace 80.000 años? La evidencia es contundente, pero insuficiente. Las fechas son controvertidas, los contextos debatidos, las interpretaciones múltiples. Pero la posibilidad existe, y la búsqueda continúa, y la historia es más rica por la incertidumbre, por la sensación de que todavía hay mucho por descubrir, todavía muchas capas por excavar, todavía muchas preguntas por hacer. ¿Qué significaría si encontráramos una prueba definitiva, un sitio con una estratigrafía clara, múltiples métodos de datación que convergieran en edades de 60 u 80.000 años, artefactos, huesos y ADN que demostraran inequívocamente la presencia humana? Significaría reescribir los libros de texto, revisar los modelos y repensar las rutas y los plazos de la migración. Significaría reconocer que nuestra especie es aún más capaz, aún más móvil, aún más adaptable de lo que creíamos. Esto significaría que la historia humana en América tiene raíces más profundas que las de cualquier otro continente, excepto África, raíces que se remontan al Paleolítico Medio, a periodos de tiempo que asociamos con los neandertales en Europa y los denisovanos en Asia. Y eso significaría que tendríamos que mantener nuestras narrativas aún más livianamente, sabiendo que lo que creemos que es verdad es siempre provisional, siempre sujeto al próximo descubrimiento, la próxima excavación, el próximo análisis que lo cambie todo. Pero incluso sin pruebas definitivas, el viaje en sí es valioso, el proceso de cuestionar, buscar y debatir, porque nos mantiene humildes, nos mantiene curiosos, nos mantiene comprometidos con el pasado profundo y sus misterios. Quizás nunca sepamos con certeza si los humanos llegaron a Sudamérica 80.000 años antes de lo que creíamos. La evidencia podría permanecer ambigua para siempre, las fechas siempre controvertidas y la historia siempre incompleta. Pero podemos saber que vale la pena plantear la pregunta, que vale la pena realizar la búsqueda, que la posibilidad por sí sola amplía nuestro sentido de lo que nuestros antepasados eran capaces de hacer y de cuál es realmente nuestro lugar en el tiempo. No somos la cúspide de una progresión lineal. Somos un momento de una larga, compleja y ramificada historia que incluye éxito y fracaso, presencia y ausencia, memoria y olvido. Y cuanto más aprendemos sobre esa historia, más nos damos cuenta de lo mucho que no sabemos, de lo mucho que se ha perdido, de lo mucho que permanece oculto en la tierra, esperando que alguien lo encuentre, o ya encontrado y malinterpretado, o destruido antes de que pudiera ser encontrado. Esta es la melancolía del tiempo profundo, el conocimiento de que la mayor parte del pasado es irrecuperable, que estamos trabajando con fragmentos, que la historia completa nunca se conocerá. Pero también es la maravilla del tiempo profundo, que incluso a partir de fragmentos podemos construir narrativas significativas, que incluso con conocimiento incompleto podemos vislumbrar los contornos de vastos viajes y transformaciones, que la capacidad humana de curiosidad y comprensión puede remontarse a decenas de miles de años y tocar, aunque sea levemente, las vidas de aquellos que vinieron antes. Se han ido, esos posibles primeros sudamericanos, si es que existieron. Sus cuerpos se han convertido en polvo, sus refugios se han derrumbado, sus fuegos se han apagado, sus lenguas han permanecido en silencio durante milenios inmemoriales. Pero las piedras permanecen, trabajadas por manos tan humanas como las nuestras, moldeadas por mentes que pensaron, planificaron y comprendieron la relación causa-efecto.
Los huesos permanecen, fragmentos que contienen ADN, el registro molecular de la ascendencia y la adaptación. Las huellas permanecen, impresas en el barro antiguo convertido en piedra, preservando el momento exacto del contacto entre el pie humano y la tierra. Y nosotros seguimos siendo sus parientes lejanos, los últimos humanos en caminar este planeta, preguntando por ellos, preguntándonos, buscando. En esa búsqueda, los honramos, ya sea que encontremos respuestas o no. Decimos que su existencia importó, que sus viajes fueron significativos, que el hecho de que usted vivió y luchó y tal vez murió tratando de formar un hogar en una nueva tierra vale la pena recordarlo, vale la pena investigarlo, vale la pena preservarlo en cualquier forma que podamos. Esto es lo que es la historia, en definitiva, no una colección de hechos y fechas, sino un acto de recuerdo, una negativa a dejar que el pasado sea consumido completamente por el tiempo, un retorno al abismo para decir, estuviste aquí, te reconocemos, tratamos de comprenderte, mantenemos viva tu memoria de la única manera que podemos, a través de nuestras preguntas, nuestra investigación y nuestras historias. Y si la evidencia finalmente demuestra que los humanos llegaron a Sudamérica 80.000 años antes, entonces habremos recuperado un capítulo perdido y habremos devuelto a la luz una parte de la historia humana que estaba casi borrada. Y si la evidencia finalmente demuestra que no fue así, que las anomalías tienen otras explicaciones, que las fechas profundas son errores, entonces también habremos aprendido algo. Habremos aprendido los límites de nuestros métodos, las formas en que la evidencia puede engañar, la importancia del escepticismo y el rigor. De cualquier manera, la búsqueda habrá valido la pena, porque el proceso de investigación, la disciplina de la arqueología, la genética y la reconstrucción histórica, es valioso en sí mismo, enseñándonos a pensar críticamente, a sopesar la evidencia, a construir y probar hipótesis, y a revisar nuestras creencias cuando los datos lo exigen. Son habilidades, hábitos mentales, que nos sirven en todos los ámbitos, no solo para comprender el pasado sino para navegar el presente e imaginar el futuro. Y las preguntas que hemos explorado esta noche, sobre las migraciones tempranas y las poblaciones perdidas y la naturaleza de la evidencia y la narrativa, son fundamentalmente preguntas sobre epistemología, sobre cómo sabemos lo que afirmamos saber, sobre la relación entre los datos y la interpretación. Estas no son solo preguntas históricas. Son preguntas filosóficas, y son importantes porque la forma en que las respondemos determina nuestra comprensión del conocimiento mismo, la verdad misma, la realidad misma. Si el pasado es incierto, si la historia cambia constantemente, si la evidencia puede interpretarse de múltiples maneras, ¿qué nos dice eso sobre la certeza en general? ¿Sobre las narrativas que construimos sobre nosotros mismos, nuestras sociedades y nuestro lugar en el mundo? Dice que debemos mantenerlas a la ligera, de manera provisional, y estar siempre dispuestos a revisarlas cuando surjan nuevas evidencias o mejores argumentos. Dice que la certeza es a menudo una máscara de la ignorancia y que reconocer la incertidumbre es un signo de honestidad intelectual, no de debilidad. Dice que el mundo es complejo, irreduciblemente complejo, y que las historias simples casi siempre son incompletas, por muy reconfortantes que sean. Y dice que debemos seguir haciendo preguntas, seguir buscando, seguir estando dispuestos a sorprendernos, a que nuestras suposiciones sean desafiadas, a aprender que lo que creíamos estaba mal. Esta es la mentalidad científica, pero también es, o debería ser, la mentalidad humana, porque somos una especie definida por nuestra curiosidad, nuestra capacidad de asombrarnos, de cuestionar y de buscar la comprensión. El pasado profundo llama a esa parte de nosotros, la parte que quiere saber de dónde venimos, cómo llegamos aquí, qué viajes hicieron nuestros antepasados y qué desafíos superaron. Y cuando abordamos esas preguntas, no solo aprendemos sobre ellas. Aprendemos sobre nosotros mismos, sobre lo que significa ser humano, formar parte de un linaje que se remonta a cientos de miles de años, y llevar en nuestros cuerpos y mentes el legado de todos los que nos precedieron. Este es el regalo del tiempo profundo, esta conexión a través de los tiempos, este sentido de continuidad y parentesco con personas que nunca conoceremos pero que son, en el sentido más fundamental, nosotros, nuestra familia, nuestros parientes. Si nos remontamos lo suficiente, todos somos africanos. Todos somos migrantes, todos descendientes de quienes dejaron un lugar para explorar otro. Todos llevamos los genes y la herencia de quienes cruzaron desiertos, montañas y océanos, se adaptaron al hielo y al calor, sobrevivieron, se reprodujeron y transmitieron sus conocimientos y su ADN. Y algunas de esas personas, tal vez, cruzaron a Sudamérica hace 80.000 años, o 60, o 50, y trataron de ganarse la vida allí, y tal vez tuvieron éxito por un tiempo, y tal vez fracasaron.
Y tal vez su historia esté escrita en las piedras de Serra da Capivara, en las capas profundas que se niegan a encajar en nuestras líneas de tiempo. O quizás no. Quizás esas fechas sean erróneas, y la historia sea más simple, y América estuviera realmente vacía hasta el último pulso migratorio a finales del Pleistoceno. Pero la incertidumbre en sí es hermosa, porque significa que todavía hay misterio, todavía hay territorio desconocido, todavía hay preguntas que importan y no tienen respuestas fáciles. Y mientras haya preguntas, habrá buscadores, personas atraídas por el misterio, dispuestas a pasar sus carreras excavando sitios, analizando datos y debatiendo interpretaciones, todo al servicio de comprender un pasado que nadie vivo experimentó. Se trata de un esfuerzo peculiarmente humano, esta fascinación por nuestros orígenes, esta necesidad de saber de dónde venimos aunque no tenga ninguna relación práctica con nuestra supervivencia ahora. Pero tiene relación con nuestro significado, con nuestro sentido de lugar y de propósito, con cómo entendemos la historia de la que formamos parte. Y así seguimos buscando, seguimos cuestionando, seguimos buscando en el tiempo profundo, sabiendo que nunca lo recuperaremos por completo, pero incapaces de dejar de intentarlo. Porque somos quienes recordamos, y esto es lo que hacemos. Recordamos, registramos, reconstruimos, transmitimos las historias, por fragmentarias e inciertas que sean, porque son nuestras historias, las historias de nuestra especie, y merecen ser contadas. Imaginen al primer ser humano en pisar Sudamérica, cuando sea que haya sido, hace 15.000 años o hace 80.000. Imaginen pisar la costa tras un viaje de distancia inimaginable, contemplando un paisaje que ningún ojo humano había visto antes, o al menos ningún ojo de su linaje, de su gente. ¿Qué sentiste? ¿Miedo, asombro, agotamiento, alivio? ¿Sabías que eras el primero o simplemente sabías que habías llegado, que habías sobrevivido a la travesía, que estabas aquí y necesitabas comida, agua y refugio? Miraste hacia atrás a través del océano o el puente terrestre o cualquier otra ruta que hayas recorrido y pensaste en aquellos que no lo lograron, aquellos perdidos por las tormentas o el hambre o los depredadores en el camino. Pensaste en el lugar que habías dejado, en la gente que nunca volverías a ver, en los paisajes familiares que habías cambiado por este territorio desconocido. ¿O estabas demasiado concentrado en la supervivencia, en las necesidades inmediatas, en hacer fuego, en encontrar presas y en conseguir un lugar seguro donde dormir? Nunca sabremos qué pensaste o sentiste. Apenas sabemos que exististe. Pero si exististe, si fuiste real, si caminaste por esas costas y dejaste tus huellas, tus herramientas y tus genes en algún lugar de la tierra o en las personas que vinieron después, entonces mereces ser reconocido, que se pregunte por ti, que se busque tu historia, aunque nunca pueda recuperarse por completo. Fuiste valiente, o desesperado, o simplemente móvil, siguiendo recursos, siguiendo el límite de lo posible, haciendo lo que hacen los humanos, moviéndote, adaptándote, sobreviviendo. Y ustedes fueron el comienzo, o uno de los muchos comienzos, de la presencia humana en una tierra que eventualmente albergaría a millones de personas, a sociedades complejas y culturas diversas, a civilizaciones que construyeron ciudades y pirámides e imperios. No podías saber lo que vendría después de ti, lo que tu llegada, tu supervivencia, tus descendientes traerían consigo. Simplemente vivías, día a día, tomando las decisiones que parecían correctas, que te mantenían con vida, que te permitían tener hijos que harían lo mismo. Pero fuiste parte de algo más grande, un patrón, un proceso, la gran expansión humana a través del planeta, el movimiento inquieto que ha definido a nuestra especie desde que evolucionamos por primera vez. Y ya sea que hayas llegado hace 80.000 años o hace 15.000, ya sea que hayas sido el primero o el último de una serie, ya sea que tu linaje haya persistido o se haya desvanecido, estabas aquí, eras real y eras importante. Esto es lo que buscamos cuando excavamos sitios, datamos artefactos y secuenciamos ADN, esta conexión con personas reales que vivieron vidas reales, por distantes y diferentes que fueran de las nuestras. Queremos conocerlos, comprenderlos, sentir que estamos tocando algo verdadero y humano a través de la inmensidad del tiempo. Y cuando encontramos una huella preservada en piedra, cuando sostenemos una herramienta moldeada por manos deliberadas, cuando secuenciamos ADN de huesos antiguos y vemos los marcadores que los conectan con personas vivas, sentimos esa conexión, esa conmoción de reconocimiento, esa sensación de tocar lo real. Esto no es historia abstracta. Es humanidad, preservada en fragmentos, esperando ser encontrada. Y cada fragmento cuenta una historia, o parte de una historia, y cada historia se suma a la narrativa más amplia de quienes somos y de dónde venimos. La historia del poblamiento de las Américas todavía se está escribiendo,
Todavía se está descubriendo, todavía se está revisando. No tenemos la versión final. Puede que nunca la tengamos. Pero tenemos el proceso, la búsqueda continua, la acumulación de evidencia, el perfeccionamiento de los métodos, el debate, la discusión y la convergencia gradual hacia una mejor comprensión. Y eso es suficiente. Tiene que ser suficiente, porque es todo lo que tenemos, este esfuerzo colectivo, lento y paciente para recuperar el pasado a partir de los fragmentos que quedan. Así que seguimos investigando, seguimos datando, seguimos analizando, seguimos cuestionando. Encontramos una herramienta de piedra en una capa que parece demasiado antigua y nos preguntamos, ¿es correcta la datación, el contexto está alterado o nuestra línea de tiempo está equivocada? Encontramos huellas en sedimentos que datan de mediados de la edad de hielo y nos preguntamos, ¿cómo llegaron aquí, qué ruta tomaron, quiénes eran? Encontramos ADN que no encaja del todo con los modelos y nos preguntamos, ¿hay una población fantasma, una migración anterior, una mezcla que no hemos tenido en cuenta? Y poco a poco, de forma incremental, construimos una imagen, incompleta pero cada vez más detallada, incierta pero cada vez más informada. Esto es ciencia en acción, no produce certezas sino produce mejores aproximaciones, no responde todas las preguntas sino responde algunas e identifica otras nuevas para plantear. Y para aquellos de nosotros que nos preocupamos por estas preguntas, que nos sentimos atraídos por los misterios del tiempo profundo, este proceso es infinitamente fascinante, infinitamente gratificante. Porque cada respuesta conduce a nuevas preguntas, y cada descubrimiento revela cuanto aún no sabemos, y el horizonte de lo desconocido sigue alejándose a medida que nos acercamos a él, siempre más por explorar, siempre más por comprender. La cuestión de si los humanos llegaron a Sudamérica 80.000 años antes es una entre muchas preguntas en la investigación más amplia de nuestros orígenes y dispersión. Es posible que algún día se responda definitivamente, o puede que permanezca para siempre en el reino de las posibilidades, apoyada por alguna evidencia pero no probada de manera concluyente. Pero, de cualquier manera, ha cumplido su propósito, que es hacernos pensar, desafiar nuestras suposiciones, recordarnos que el pasado no es fijo ni conocido, sino dinámico y abierto a la reinterpretación. Ha ampliado nuestro sentido de lo posible y ha sugerido que nuestros antepasados eran más capaces, más móviles y más aventureros de lo que a veces les hemos atribuido. Y nos ha conectado con ellos, estos posibles primeros sudamericanos, estas sombras en el tiempo profundo, estas personas que pueden haber caminado por las costas y escalado montañas y pintado cuevas decenas de miles de años antes de que la línea de tiempo aceptada diga que alguien estuvo aquí. Ya sean reales o no, el hecho de que podamos imaginarlos, el hecho de que podamos mirar la evidencia y ver la posibilidad, es en sí mismo significativo. Significa que estamos abiertos al pasado en toda su complejidad, dispuestos a considerar narrativas alternativas y listos para revisar nuestra comprensión cuando la evidencia lo justifique. Y esa apertura, esa voluntad de cuestionar y revisar, es esencial para la empresa científica y para el proyecto humano más amplio de comprendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. Somos seres pequeños y efímeros en un planeta vasto y antiguo, y nuestro tiempo aquí es breve más allá de toda medida cuando se lo compara con escalas de tiempo geológicas o cósmicas. Pero en ese breve momento, hemos logrado hacer preguntas profundas, desarrollar métodos para responderlas, construir un cuerpo de conocimiento que nos conecta con nuestro pasado más profundo y extiende nuestra conciencia a través de cientos de miles de años. Es asombroso, pensándolo bien, que podamos saber algo sobre personas que vivieron hace 80.000 años, que podamos secuenciar su ADN, datar sus artefactos, mapear sus migraciones y contar sus historias. Lo hacemos con herramientas que nunca podrían haber imaginado, tecnologías que parecen mágicas incluso para nosotros cuando nos detenemos a considerarlas, máquinas que leen relojes moleculares en los huesos, que miden la desintegración de isótopos en las rocas, que reconstruyen climas antiguos a partir de núcleos de hielo y granos de polen. Hemos construido una civilización capaz de mirar atrás a través del abismo del tiempo y ver, aunque sea de manera borrosa e incompleta, las vidas de quienes nos precedieron. Y no lo hacemos para sobrevivir, no por un beneficio práctico inmediato, sino porque somos curiosos, porque queremos saber, porque la pregunta de dónde venimos y cómo llegamos aquí es fundamental para nuestro sentido de significado. Esto es exclusivamente humano, esta profunda conciencia del tiempo. Esta capacidad de concebir y preocuparse por acontecimientos que sucedieron mucho antes de que naciéramos y que no tendrán un impacto directo en nuestras vidas. Otros animales viven en el presente, quizás con cierta memoria a corto plazo y cierta anticipación del futuro cercano. Pero solo los humanos, hasta donde sabemos,
Construimos narrativas que abarcan milenios, que nos conectan con ancestros que nunca conocimos, que nos hacen parte de una historia que comenzó mucho antes de nosotros y continuará mucho después de nuestra muerte. Y al construir esas narrativas, damos sentido a nuestra existencia, nos situamos en un contexto más amplio, nos sentimos parte de algo perdurable y significativo. La historia de los primeros humanos en Sudamérica, ya sea que se remonte a 15.000 o a 80.000 años atrás, es parte de esa narrativa más amplia, parte de la historia de nuestra especie y su viaje a través del planeta. Y al involucrarnos con esa historia, al hacer preguntas, buscar evidencia y debatir interpretaciones, participamos en el proyecto humano continuo de autocomprensión. No somos receptores pasivos de un pasado inamovible. Somos investigadores activos, reconstruyendo y revisando, siempre intentando acercarnos a la verdad, sabiendo que nunca la alcanzaremos del todo, pero encontrando que el intento en sí mismo vale la pena. Y entonces la pregunta permanece abierta, provocadora, generativa. ¿Qué pasaría si los humanos hubiéramos llegado a Sudamérica 80.000 años antes de lo que pensábamos? ¿Qué significaría esto para nuestra comprensión de la migración humana, la adaptación y la supervivencia? ¿Qué significaría esto para los pueblos indígenas cuyos antepasados pueden incluir a aquellos primeros llegados, cuya presencia en la Tierra se remonta a tiempos remotos? ¿Qué significaría esto para la naturaleza de la evidencia, los límites de nuestros métodos, la incertidumbre inherente a todos los intentos de reconstruir el pasado distante? Estas no son solo preguntas académicas. Abordan la identidad, la pertenencia y cómo entendemos nuestra relación con el lugar y el tiempo. Y nos recuerdan que la historia no se trata solo de lo que sucedió, sino de lo que podemos saber sobre lo que sucedió, cómo lo sabemos y por qué nos importa. Las huellas de White Sands tienen 23.000 años y son inequívocas, huellas humanas, innegables. Y no deberían estar allí, según los modelos que teníamos hace apenas unos años. Pero están ahí, y por eso los modelos tienen que cambiar, y la historia tiene que ser revisada, y tenemos que aceptar que lo que creíamos estaba incompleto, que la realidad es más compleja de lo que nuestras narrativas habían permitido. Así es como la ciencia avanza, no de manera fluida sino a trompicones, con resistencias y revisiones, con paradigmas que se sostienen hasta que ya no pueden más, hasta que la evidencia se vuelve abrumadora y surge un nuevo marco. Y estamos viviendo uno de esos momentos ahora, en el estudio del poblamiento de las Américas, un tiempo en el que las viejas certezas están dando paso a nuevas incertidumbres, cuando la línea de tiempo se está retrocediendo, cuando la narrativa se está volviendo más compleja y más controvertida. Esto es incómodo para quienes quieren respuestas claras, que necesitan que el pasado se resuelva y se conozca. Pero es estimulante para aquellos que aceptan la incertidumbre como una oportunidad, que ven en cada nuevo descubrimiento el potencial de transformación, que entienden que las mejores preguntas son aquellas que no tienen respuestas fáciles. Y la cuestión de la presencia humana temprana en Sudamérica es una de esas cuestiones, una que impulsará la investigación durante las próximas décadas, que inspirará nuevas excavaciones, nuevos análisis y nuevos debates. Los sitios están ahí, esperando ser encontrados o reexaminados con mejores métodos. Los huesos están ahí, algunos ya en museos, a la espera de nuevas tecnologías que extraigan ADN o isótopos que nos digan cosas que antes no habríamos podido saber. Las herramientas están ahí, enterradas en capas que pueden o no ser tan antiguas como parecen, esperando que los métodos de datación mejoren y que los contextos se comprendan mejor. Y la gente sigue ahí, los descendientes de quienes vinieron primero, o segundo, o décimo, llevando en sus genes y sus culturas y sus tradiciones orales los ecos de viajes que apenas estamos empezando a reconstruir. Siempre han sabido que pertenecían aquí, que sus raíces son profundas, que su presencia no es una llegada reciente sino una realidad antigua. Y ahora, poco a poco, la ciencia está empezando a confirmar lo que siempre se ha dicho, que los pueblos indígenas de América han estado aquí mucho más tiempo del que permitían las narrativas coloniales, que sus reivindicaciones sobre la tierra no son recientes ni tenues, sino antiguas y profundas. Esta es una de las implicaciones más importantes de retrasar la línea temporal, de aceptar fechas anteriores, de reconocer la complejidad del pasado. Cambia el panorama moral y político, desafía las narrativas que se utilizaron para justificar el desplazamiento y el despojo, y afirma la legitimidad de los reclamos y perspectivas indígenas. Y nos recuerda que la ciencia no es neutral, que las preguntas que hacemos y las respuestas que aceptamos tienen consecuencias más allá de la academia, que la historia importa en el presente, que el pasado siempre es político. Así que cuando preguntamos qué pasó si los humanos llegaron a Sudamérica 80.000 años antes, no solo estamos haciendo una pregunta técnica sobre fechas y migraciones.
Nos preguntamos quién pertenece, quién estuvo aquí primero, qué reivindicaciones son legítimas, qué narrativas tienen poder. Y la respuesta, cada vez más, es que los pueblos indígenas pertenecen, que estuvieron aquí primero según cualquier medida significativa, que sus reclamos son legítimos, que sus narrativas merecen ser escuchadas y respetadas. Esto es lo que nos muestra la evidencia a medida que se retrasan las fechas, se revela la complejidad, la simple historia de la llegada reciente da paso a la compleja historia de la presencia profunda. Y es por eso que la pregunta importa, por eso la investigación continúa, por eso seguimos excavando, datando y analizando. Porque no solo recuperamos un pasado perdido. Estamos forjando un futuro más justo, basado en una mejor comprensión, en la honestidad sobre lo sucedido y en el respeto por quienes nos precedieron. Las herramientas en Brasil, que pueden tener 50.000 u 80.000 años de antigüedad, no son solo artefactos. Son testimonios, testigos de la presencia, reivindicaciones inscritas en piedra de que alguien estuvo aquí, que alguien pensó, planeó y sobrevivió. Y sean tan antiguos o no, sean las fechas válidas o revisadas, ya han hecho su trabajo, que es hacernos cuestionar, desafiar la narrativa aceptada, insistir en que el pasado no está resuelto. Han abierto espacios para la conversación, para nuevas investigaciones, para posibilidades alternativas. Y en ese espacio se pueden escuchar las voces indígenas, se pueden tomar en serio las tradiciones orales y se pueden respetar diferentes formas de conocimiento. No se trata de sustituir la ciencia por el mito ni la evidencia por la creencia. Se trata de reconocer que la ciencia en sí misma es una práctica cultural, moldeada por supuestos y paradigmas, y que otras culturas tienen sus propias maneras de comprender el pasado, sus propias formas de conocimiento. Y cuando convergen múltiples formas de conocimiento, cuando la evidencia científica y la tradición oral apuntan ambas hacia una presencia profunda, hacia una llegada antigua, entonces deberíamos prestar atención, deberíamos tomar en serio la posibilidad de que ambas estén accediendo a aspectos de una realidad demasiado compleja para que un solo método pueda capturarla por completo. La historia del poblamiento de las Américas es una historia que pertenece a todos los humanos, porque es parte de la historia más amplia de nuestra especie. Pero pertenece especialmente a los pueblos indígenas de América, cuyos antepasados lo vivieron, cuyos genes y culturas llevan su legado, cuyas tierras y vidas fueron moldeadas por esas profundas migraciones y adaptaciones. Y deberían tener voz y voto en cómo se cuenta esa historia, qué evidencia se considera y qué interpretaciones se privilegian. Esto está empezando a suceder. Colaboraciones entre arqueólogos y comunidades indígenas, consultas sobre las excavaciones y el tratamiento de los restos, reconocimiento de que el pasado no son solo datos que deben extraerse sino patrimonio que debe respetarse. Y estas colaboraciones están produciendo mejor ciencia, porque el conocimiento indígena a menudo proporciona un contexto y una perspectiva que los enfoques puramente técnicos no captan, porque la comprensión local del paisaje, la ecología y la historia pueden orientar la investigación en direcciones productivas. Así que la cuestión de la presencia humana temprana en Sudamérica es también una cuestión de quién puede contar la historia, quién puede decidir qué cuenta como evidencia, quién puede interpretar el pasado. Y la respuesta, cada vez más, es que debería ser un esfuerzo colaborativo, en el que científicos y pueblos indígenas trabajen juntos, cada uno aportando su experiencia y perspectiva, y respetando las formas de conocimiento de los demás. Se trata de un proceso más difícil que el de la ciencia realizada de forma aislada, porque exige negociación, compromiso, respeto mutuo y paciencia con diferentes epistemologías. Pero también es un proceso más humano, que reconoce que el pasado pertenece a quienes son su legado vivo, no solo a quienes tienen las herramientas técnicas para estudiarlo. Y produce narrativas más ricas, comprensiones más matizadas, historias que honran tanto la evidencia como la experiencia vivida, los datos y el significado. Imagínese estar ahora en Serra da Capivara, en los refugios rocosos donde se encontró la evidencia disputada, mirando las pinturas en las paredes, las manos ocres y las figuras de animales, pensando en las personas que las hicieron. Ya sea que estuvieran aquí hace 10.000 años o 50.000, aquí estuvieron. Vivieron, crearon, dejaron su huella. Y nosotros, aquí presentes, estamos conectados con ellos, a través del tiempo, por el simple hecho de compartir la humanidad, la conciencia, el impulso de crear significado y dejar un rastro. Esto es lo que nos ofrece el pasado profundo, esta conexión, este sentido de parentesco con aquellos que vinieron antes, por distantes que fueran, por diferentes que fueran. Y es por eso que nos importa, por eso hacemos preguntas, por eso buscamos evidencia, por eso contamos historias. Porque somos parte de una continuidad, un linaje,
una historia que se extiende hacia el pasado y hacia un futuro desconocido, y entender de dónde venimos nos ayuda a entender quiénes somos y hacia dónde podríamos ir. La pregunta de si los humanos llegaron a Sudamérica 80.000 años antes será respondida, eventualmente, de una manera u otra, por evidencia lo suficientemente convincente como para zanjar el debate. O tal vez permanecerá sin resolver para siempre, como una posibilidad tentadora, apoyada por algunos datos pero nunca probada de manera concluyente, un recordatorio de los límites de nuestro conocimiento y la persistencia del misterio. Cualquiera de los dos resultados es aceptable, porque el valor no está en la respuesta final, sino en el proceso de indagación, la búsqueda misma, las preguntas que nos impulsan a seguir mirando, a seguir cuestionando, a seguir intentando comprender. Y mientras tanto, tenemos la evidencia que tenemos, las huellas en White Sands, las herramientas en Brasil, los valores genéticos atípicos, los refugios pintados, todas piezas de un rompecabezas que todavía estamos ensamblando. Tenemos los debates, las interpretaciones en competencia, los desacuerdos sobre métodos, contextos e implicaciones, todos ellos signos de un campo vivo y dinámico comprometido con cuestiones importantes. Y tenemos la narrativa más amplia, la historia de la migración y la adaptación humana, el asombroso viaje de nuestra especie desde los orígenes africanos hasta cada rincón del planeta, un viaje que aún no está completo, que continúa en nuestro propio tiempo mientras nos movemos, nos mezclamos y nos adaptamos a nuevos entornos. Seguimos siendo migrantes, seguimos siendo exploradores, seguimos ampliando fronteras, seguimos intentando llegar a donde no hemos estado. Hemos llegado a las profundidades de los océanos y a la superficie de la Luna, y soñamos con ir más allá, a Marte y más allá, a lugares que nuestros antepasados no podrían haber imaginado. Pero mientras miramos hacia adelante, también miramos hacia atrás, buscando comprender los viajes que nos trajeron aquí, las migraciones y adaptaciones que nos hicieron lo que somos. Y al mirar atrás, no solo encontramos hechos y fechas, sino significado. Conexión, identidad. Encontramos nuestro lugar en la larga historia de la vida en este planeta, una historia que comenzó hace miles de millones de años y continuará mucho después de que nos hayamos ido. Pero por ahora estamos aquí, conscientes y curiosos, haciendo preguntas sobre el pasado y el futuro, construyendo narrativas que dan forma al tiempo, que dan sentido al cambio, que nos conectan con lo que vino antes y lo que vendrá después. Este es el don humano, esta capacidad para la narrativa, para la historia, para la conciencia profunda del tiempo. Y la historia de los primeros humanos en Sudamérica, ya sea que comience hace 15.000 años o hace 80.000, es parte de ese regalo más grande, parte del proyecto humano continuo de comprendernos a nosotros mismos y nuestro lugar en el tiempo. Así que dejemos que la pregunta siga abierta. Que la búsqueda continúe. Que la evidencia se acumule, que los debates prosigan y que las narrativas se revisen según lo exijan los nuevos datos. Abracemos la incertidumbre, la complejidad, el misterio, porque son lo que hace que valga la pena investigar, lo que nos mantiene comprometidos, lo que nos recuerda que siempre hay más que aprender, siempre más a lo que llegar, siempre más atrás en el tiempo al que llegar. Y recordemos que detrás de cada artefacto, de cada huella, de cada trozo de ADN, hubo personas, personas reales, que vivieron y lucharon y sobrevivieron y transmitieron sus conocimientos y sus genes a la siguiente generación. No son datos abstractos. Son nuestros antepasados, nuestros parientes, quienes hicieron posible que estemos aquí ahora, haciendo estas preguntas, contando estas historias. Les debemos nuestra existencia y les debemos nuestro recuerdo, por imperfecto y fragmentario que sea. Y así mantenemos viva su memoria de la única manera que podemos, preguntando por ellos, buscando evidencias de sus vidas, construyendo narrativas que honren su presencia y sus viajes. Esto es, en última instancia, la historia, un acto de recuerdo, una negativa a dejar que el pasado se olvide por completo. Y el pasado profundo, el tiempo más allá de la escritura y de la memoria viva, es el más difícil de recordar, el más vulnerable a perderse. Pero también es lo más importante, porque es de donde venimos, las raíces profundas de nuestra existencia, la base sobre la que se construye todo lo demás. Y si permitimos que lo olvidemos, si dejamos de hacer preguntas, si aceptamos narrativas simples e ignoramos la evidencia contradictoria, entonces perdemos parte de nosotros mismos, parte de nuestra historia, parte de lo que nos hace humanos. Así que seguimos preguntando, seguimos buscando, seguimos recordando. Nos preguntamos qué pasaría si los humanos hubieran llegado a Sudamérica 80.000 años antes, y al preguntar, mantenemos viva la posibilidad, el misterio, la sensación de que todavía hay mucho que no sabemos.
Buscamos evidencia, excavamos sitios, datamos artefactos, secuenciamos ADN, aplicamos todos los métodos y tecnologías que tenemos a la tarea de recuperar el pasado. Y recordamos, contando historias, construyendo narrativas, conectando los fragmentos en patrones que tengan sentido, que den significado, que honren a quienes vinieron antes. Este es nuestro trabajo, como historiadores, arqueólogos y genetistas, como narradores y buscadores, como humanos curiosos sobre nuestros orígenes. Y es un trabajo que nunca terminará, porque el pasado es demasiado vasto, demasiado complejo, demasiado fragmentario para poder recuperarlo totalmente. Pero eso no es motivo para detenerse. Es motivo para continuar, porque cada fragmento recuperado es precioso, cada pregunta respondida es valiosa, cada historia contada es un acto de resistencia contra el olvido que impone el tiempo. Y así continuamos, generación tras generación, cada uno añadiendo al conocimiento acumulado por los anteriores, cada uno refinando los métodos, cada uno haciendo nuevas preguntas, cada uno encontrando nueva evidencia. Y la historia se hace más rica, más compleja, más matizada, más fiel a la realidad de lo que ocurrió, aunque nunca podamos conocer esa realidad por completo. Esta es la empresa científica, no una marcha hacia la verdad final, sino una conversación continua con la evidencia, un proceso de aproximación y revisión, un esfuerzo colectivo que abarca generaciones, disciplinas y culturas. Y es hermoso, a su manera, este compromiso con el conocimiento, esta negativa a conformarse con la ignorancia o los mitos cómodos, esta insistencia en la evidencia y los argumentos y la apertura a la revisión. Una de las mejores cosas de ser humano es esta capacidad de indagar, de aprovechar el conocimiento de quienes nos precedieron y de atravesar el tiempo para comprender a quienes vivieron hace mucho tiempo. Y cuando nos involucramos en ello, cuando preguntamos sobre los primeros humanos en Sudamérica o cualquier otra cuestión histórica profunda, estamos participando en algo más grande que nosotros mismos, contribuyendo a una comprensión colectiva que pertenece a toda la humanidad. Así que, donde quiera que estés ahora, mientras esta historia llega a su fin, debes saber que eres parte de ella, parte de la conversación continua sobre de dónde venimos y quiénes somos. Tu curiosidad, tu atención, tu voluntad de enfrentarte a la incertidumbre y la complejidad, todo eso importa. Todo esto contribuye al proyecto más amplio de la autocomprensión humana. Y la pregunta que hemos explorado esta noche, la pregunta de si los humanos llegaron a Sudamérica 80.000 años antes de lo que pensábamos, no es solo una pregunta sobre el pasado. Se trata de cómo sabemos, cómo revisamos nuestra comprensión, cómo mantenemos las narrativas y la evidencia en tensión, cómo respetamos tanto el rigor científico como el conocimiento indígena, cómo contamos historias que honran la complejidad de lo real. Y la respuesta, tal como es que no lo sabemos con certeza, todavía no, tal vez nunca. Pero seguimos preguntando, seguimos buscando, seguimos perfeccionando nuestros métodos y ampliando nuestra base de evidencia, y poco a poco, el panorama se va aclarando. Sabemos más que hace una generación. Sabremos más dentro de una generación. Y eso es suficiente. Esa es la promesa y el desafío de la indagación profunda del tiempo, que nunca termina, siempre se despliega, siempre revela nuevos misterios al mismo tiempo que resuelve los antiguos. Las huellas en White Sands son reales. Las herramientas en Brasil son reales. Las anomalías genéticas son reales. Las manos pintadas en las paredes de las cuevas son reales. ¿Qué significan? ¿Qué antigüedad tienen? ¿Qué historia cuentan? Son preguntas que todavía estamos resolviendo. Pero están ahí, esperándonos, testimonio de presencia, de vidas vividas, de viajes realizados, de la asombrosa capacidad del ser humano para adaptarse, sobrevivir y crear significado incluso en los entornos más duros y en los tiempos más lejanos. Y nosotros, aquí ahora, mirando hacia atrás a través del abismo del tiempo, podemos sentir la conexión, podemos reconocer en esos rastros antiguos nuestra propia humanidad reflejada en nosotros. Podemos saber que somos parte de una historia que es mucho más larga y mucho más grandiosa que cualquier vida individual o cualquier civilización. Este es el regalo del tiempo profundo, esta perspectiva, esta humildad ante la inmensidad de la historia, esta sensación de ser parte de algo que se extiende más allá de nosotros mismos. Y es por esto que nos preocupan preguntas como si los humanos llegaron a Sudamérica 80.000 años antes, porque nos conectan con esa historia profunda, nos recuerdan nuestro lugar en ella, nos dan una sensación de continuidad con todos los que vinieron antes y todos los que vendrán después. Estamos aquí por un momento, un breve destello en la larga noche del tiempo. Pero en ese momento, podemos hacer preguntas profundas, buscar respuestas significativas, contar historias que honren el pasado e iluminen el presente e imaginen el futuro.
Y al hacerlo, nos convertimos en algo más que seres efímeros. Nos convertimos en los que recuerdan, los que cuentan historias, los que custodian la larga historia humana. Este es nuestro papel, nuestro propósito, nuestro don. Y lo honramos preguntando, buscando, permaneciendo abiertos a los misterios que ofrece el tiempo profundo, negándonos a conformarnos con respuestas fáciles o narrativas cómodas, abrazando la complejidad y la incertidumbre que vienen con el intento de comprender un pasado que en su mayor parte hemos perdido. Así que gracias por escuchar, por viajar conmigo en el tiempo profundo, por involucrarte con estas preguntas y posibilidades, por ser parte de esta conversación humana continua. Donde quiera que estés, cualquiera que sea tu conexión con esta historia, ahora eres parte de ella. Y la pregunta permanece, abierta y provocadora y generativa, esperando la evidencia que finalmente la responderá, o esperando por siempre, un misterio que perdura, un recordatorio de que siempre hay más por saber, siempre más por alcanzar, siempre más profundo por ir en el tiempo. ¿Qué pasaría si los humanos hubiéramos llegado a Sudamérica 80.000 años antes? ¿Qué pasaría si lo hicieran y qué pasaría si no lo hicieran? De cualquier manera, lo que importa es la pregunta, la búsqueda, la historia. Y continuamos, como siempre lo hemos hecho, buscando, recordando, contando, conectando a través del abismo del tiempo con aquellos que vinieron antes y aquellos que vendrán después, todos nosotros parte de la larga, compleja y hermosa historia de ser humanos. Duerme ahora, si viniste aquí a dormir, deja que estos pensamientos profundos se instalen en tu mente, deja que la inmensidad del tiempo y el misterio de los orígenes te inunden, deja que las preguntas se disuelvan en el espacio tranquilo donde comienza el descanso. Y si viniste aquí a aprender, a cuestionar, a participar, entonces lleva estas ideas contigo, reflexiona sobre ellas, busca la evidencia, lee los artículos, sigue los debates y forma tus propias conclusiones. De cualquier manera, debes saber que eres parte de esto, parte de la historia humana, parte del linaje que se extiende hacia el pasado y hacia un futuro desconocido. Eres descendiente de migrantes, de sobrevivientes, de personas que cruzaron distancias imposibles y se adaptaron a entornos imposibles, que dejaron huellas en piedra, hueso y ADN que todavía estamos encontrando, todavía estamos interpretando, todavía estamos tratando de comprender. Y tú eres el antepasado de aquellos que vendrán después, que harán sus propias preguntas sobre el pasado, que tendrán métodos y tecnologías que no podemos imaginar, que sabrán cosas sobre nuestro tiempo y tiempos anteriores que solo podemos adivinar. Eres el vínculo entre el pasado y el futuro, la conexión viva, quien lleva la historia hacia adelante. Y la historia que hemos explorado esta noche, la posibilidad de que los humanos estuvieran en Sudamérica 80.000 años antes de lo que pensábamos, es parte de su historia ahora, parte de lo que saben y de lo que se preguntan, parte de cómo entienden el pasado profundo y sus misterios. Así que deja que descanse en ti este conocimiento, esta incertidumbre, esta apertura a la posibilidad. Deje que de forma a su manera de pensar sobre la historia, sobre la evidencia, sobre las narrativas y su revisión. Que te recuerde que el pasado no es fijo ni conocido, sino dinámico y abierto, siempre redescubierto, siempre reinterpretado. Y deja que te conecte con esa gente antigua, quienes quiera que fueran, cuando sea que llegaron, que caminaron por las costas y escalaron montañas y pintaron cuevas y dejaron sus marcas en la tierra para que las encontremos. Están con nosotros, en cierto sentido, siempre que pensamos en ellos, siempre que preguntamos por ellos, siempre que honramos su presencia tratando de comprenderla. No se han ido realmente mientras los recordemos, mientras preguntemos, mientras contemos sus historias. Y así mantenemos vivos a estos fantasmas del tiempo profundo, estas sombras en él. Registro arqueológico, estos posibles primeros americanos que pueden o no haber estado allí hace 80.000 años pero que rondan los límites de nuestro conocimiento, que nos llaman desde las capas profundas, que nos recuerdan que siempre hay más por descubrir, siempre más por comprender. La noche es profunda, el tiempo es vasto y las preguntas son infinitas. Pero estamos aquí, conscientes y curiosos, preguntando, buscando y contando, haciendo lo que hacemos los humanos, lo que siempre hemos hecho, mirando hacia el pasado y hacia el futuro, tratando de darle sentido a todo, tratando de encontrar nuestro lugar en la gran historia. Y en ese intentar, en ese alcanzar, en ese cuestionamiento interminable, encontramos significado, propósito, conexión. Descubrimos lo que significa ser humano, ser consciente del tiempo, preocuparnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Este es el regalo y la carga de la conciencia, saber que somos parte de algo más grande, algo que se extiende más allá de nuestras vidas individuales, algo que nos conecta con todos aquellos que vinieron antes y con todos aquellos que vendrán después.
Y honramos ese don utilizándolo, haciendo las preguntas difíciles, buscando las respuestas difíciles, negándonos a conformarnos con la ignorancia o los mitos cómodos. Lo honramos haciendo lo que hemos hecho esta noche, explorando el tiempo profundo, interactuando con el misterio, manteniendo la evidencia y la narrativa en tensión, abrazando la incertidumbre como una oportunidad en lugar de un obstáculo. Esto es lo que significa ser un buscador, un cuestionador, un amante de la historia profunda y de las verdades inquietantes. Y si has escuchado hasta aquí, si has viajado conmigo a través de 15.000 palabras de especulación, evidencia y reflexión filosófica sobre los primeros humanos en Sudamérica, entonces eres uno de nosotros, uno de los buscadores. Bienvenidos. Esta es su comunidad, su tribu, los que no pueden dejar de preguntar, los que no aceptan respuestas sencillas, los que necesitan saber, incluso cuando saber es imposible, incluso cuando lo mejor que podemos hacer es aproximarnos, revisar y seguir buscando. Nosotros somos los que recordamos, y este es nuestro trabajo, y nunca termina, y es exactamente como debe ser. Porque si alguna vez dejáramos de preguntar, si alguna vez creyéramos que lo sabemos todo, si alguna vez cerráramos el libro del pasado y lo declaráramos resuelto, habríamos perdido algo esencial para nuestra humanidad. Habríamos dejado de ser buscadores y nos habríamos convertido en meros herederos, receptores pasivos de una historia fija en lugar de participantes activos en su construcción continua. Y eso sería una tragedia, una pérdida de lo que nos hace más plenamente humanos. Así que seguimos preguntando, seguimos buscando, seguimos preguntándonos. Nos preguntamos qué pasaría si los humanos hubieran llegado a Sudamérica 80.000 años antes, y al preguntar, mantenemos viva la posibilidad, el misterio, la sensación de asombro que surge al enfrentarse al pasado profundo y sus secretos. Y sea sí o no la respuesta, sea que la evidencia finalmente confirme o refute la posibilidad, la pregunta habrá valido la pena. Porque nos mantuvo curiosos, nos mantuvo humildes, nos mantuvo conectados con la larga historia humana y nuestro lugar en ella. Y eso es suficiente. Eso es todo. Así que descansa ahora, o levántate, o continúa en la forma que prefieras. Lleva contigo estas preguntas, estos misterios, estas conexiones con el tiempo profundo. Deja que moldeen tu manera de ver el mundo, de entender la historia, de pensar quiénes somos y de dónde venimos. Y sepan que al preocuparse por estas preguntas, al involucrarse con ellas, al estar dispuesto a sentarse con la incertidumbre y la complejidad, están contribuyendo al proyecto humano más amplio de autocomprensión. Usted es parte de la gran conversación que abarca generaciones, el diálogo continuo entre el pasado y el presente, la evidencia y la interpretación, los datos y el significado. Eres un recordador, un buscador, un guardián de la larga historia. Y eso es algo digno de ser, quizás lo más digno de ser, porque te conecta con todo lo que vino antes y con todo lo que vendrá después, te hace parte de la continuidad, del linaje, del gran viaje humano a través del tiempo. Así que gracias por escuchar, por preocuparte, por estar aquí, por ser parte de esto. Donde quiera que estés en el mundo, cualquiera que sea tu historia, ahora eres parte de la nuestra y nosotros somos parte de la tuya. Y juntos, mantenemos vivas las preguntas, mantenemos la búsqueda, mantenemos el recuerdo ardiendo en la oscuridad, una pequeña llama contra la vasta noche del tiempo, pero una llama al fin y al cabo, una luz que dice que estuvimos aquí, nos preguntamos, buscamos, recordamos. Y eso es suficiente. Eso es todo. Eso es lo que significa ser humano. Duerme bien, o despierta bien, o continúa bien, sea como sea que continúes. Las preguntas estarán aquí cuando regreses, esperando, pacientes, eternas. Y estaremos aquí también, todavía preguntando, todavía buscando, todavía contando las historias que nos conectan con el pasado profundo y el futuro distante, todavía honrando a aquellos que vinieron antes al negarnos a dejar que sean olvidados. Este es nuestro trabajo, nuestro don, nuestro propósito. Y continuaremos así mientras haya humanos a quienes preguntar, a quienes buscar, a quienes recordar. Mientras haya tiempo profundo para explorar, misterios que resolver e historias que contar. Para siempre.